Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Osasun Ikerketa Institutuaren 22. Ikerkuntza eta Berrikuntza jardunaldietara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las 22ª Jornadas de Investigación e Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba. En la presente edición, como en las anteriores, las jornadas constarán de 2 sesiones. Una sesión principalmente dirigida a los y las profesionales, que va a tener lugar el próximo 25 de noviembre y que, no obstante, también podrá seguir cualquiera que esté interesado en la materia, porque se va a emitir en formato streaming a través de la web bioaraba.org, donde además después también va a estar disponible, así que ahí estará el material y, por supuesto, la sesión que hoy nos ocupa, el tradicional y siempre tan necesario encuentro con la ciudadanía, que busca facilitar un foro de encuentro entre quienes desarrollan la actividad investigadora y la ciudadanía aquí presente. Acercar, en otras palabras, la investigación y la innovación en salud a la sociedad en su conjunto, y que también el ciudadano pueda a su vez plantear sus preocupaciones, sus sugerencias, sus dudas. Vamos a abrir de forma directa ese canal de comunicación al final de esta sesión, cuando ya demos paso al turno de preguntas, y os invito a que aprovechéis la oportunidad. No todos los días tiene uno la ocasión de plantear sus dudas o sugerencias a personas como las que hoy nos van a acompañar hoy aquí. Primero vamos a escuchar sus ponencias y seguro que de las preguntas que probablemente ya traéis de casa, sugerencias, dudas, propuestas, irán surgiendo más. Así que venzamos la vergüenza y luego en el turno de preguntas os invito a participar activamente. El tema elegido para la edición número 22 de estas jornadas de investigación e innovación no podría ser más pertinente, casi por desgracia, ¿no?, en el contexto actual, y no es otro que salud y medio ambiente, un binomio importante y un binomio al que hay que prestar mucha atención en estos momentos. Son dos conceptos que casi nadie entiende ya que van separados, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a todo esto. Ya estamos recibiendo interesantes y sonoros avisos del planeta a este respecto, y hoy vamos a poder profundizar en todo ello con las reflexiones que aquí se van a ofrecer y con las que estoy segura de que van a surgir también después de forma más espontánea. Pero antes de entrar en materia, y hecho este saludo inicial en nombre de la organización, me gustaría inaugurar de forma oficial estas jornadas aprovechando la presencia institucional aquí esta tarde. Quisiera invitar a este escenario, en primer lugar, al viceconsejero de Salud del Gobierno vasco, José Luis Quintas Díez, que nos acompaña, así que le recibimos con un fuerte aplauso. Txaro bero bat, mesedez. Bueno, alkate jauna, jaun andreok, arratsaldeon, ongi etorri. En primer lugar, decir que estoy aquí sustituyendo a nuestra sailburu, Gotzone Sagardui, que por un imprevisto de última hora, ayer, le ha sido imposible venir. Así que yo me voy a limitar a trasladar las palabras que ya os hubiera querido transmitir, si os parece. Para mí, de todas maneras, es un placer poder estar aquí entre todos vosotros. Bueno, hoy se celebra la 22ª edición de estas jornadas, que se dice pronto la cosa. Pero bueno, antes de escuchar las ponencias, que es lo que tenemos que hacer todos, si me permitís el atrevimiento, bueno, voy a dar alguna información que ya sé que es de sobra conocida, pero bueno, es una manera de contextualizar. Según las estimaciones de la OMS, el 23% de la mortalidad poblacional está relacionada con factores ambientales. Ahí es nada. Las condiciones de cada zona, ya sean sanitarias, industriales, económicas, sociales, medioambientales, por supuesto. En definitiva, las circunstancias en las que cada uno de nosotros vivimos tienen una influencia determinante en el resultado de salud que cada uno al final obtenemos. Esto hace muchos años que lo venimos llamando los determinantes no médicos de la salud. Y uno muy importante es el medioambiental. ¿Pero cómo puede influir el medio ambiente en nuestra salud? Bueno, pues yo creo que todos lo conocéis, ¿no? Contaminación de aire, agua, alimentos, saneamiento, higiene, agentes químicos y biológicos, radiaciones, ruido ambiental, riesgos laborales, los entornos urbanizados
y, por supuesto, el cambio climático son ejemplos que pueden producir múltiples efectos sobre la salud. No ha sido fácil durante muchos años identificar causa-efecto entre razones medioambientales y salud, pero hace ya mucho que cada vez hay más evidencias que hacen comprender la influencia directa que tiene el medio ambiente en todos nosotros y nosotras. Pero ojo, porque aunque en mucha menor medida, tampoco son despreciables los efectos perniciosos que como sistemas de salud, como industria sanitaria, provocamos hacia el medio ambiente. Por ejemplo, y especialmente en el consumo de medicamentos, que hoy, afortunadamente, pues nos lo van a explicar seguro con mucho detalle. Y, por supuesto, no podemos perder de vista los retos trascendentales que nos enfrentamos como humanidad ya, no como sistema sanitario ni como colectivo concreto, con el cambio climático. La OMS indica que el cambio climático no es causa de enfermedades, sino que magnifica los efectos de muchas de ellas. En todas las partes del mundo ya se están percibiendo las consecuencias del cambio climático sobre la salud humana. Además, los eventos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones, van a tener una clara incidencia en el aumento de hambrunas y se prevé que haya grandes movimientos migratorios, ya los está viendo, a países desarrollados y principalmente a sus ciudades. Bueno, pues de la misma manera que desde el Departamento de Salud estamos propiciando desde hace ya unos años la salud en todas las políticas, debemos actuar como sistema de salud también con el compromiso de la defensa del medio ambiente. En el marco estratégico que nos hemos dotado para esta legislatura 21-24, el Departamento de Salud, recogemos nuestra apuesta por actuar en verde y hacer frente al cambio climático evitando sus consecuencias en la medida de lo posible. En este sentido, la investigación científica es una herramienta magnífica para proporcionarnos datos que demuestran la relación inequívoca entre el cambio climático, los riesgos meteorológicos y la salud, y el medio ambiente en general. Por todo ello, necesitamos más investigación, más conocimiento científico que sustenten las actuaciones sanitarias y no sanitarias necesarias para enfrentar y frenar todos estos riesgos. Y también necesitamos que estos conocimientos y este esfuerzo de investigación lleguen a vosotros, lleguen a la población en general, porque jugáis un papel muy importante para enfrentar los retos y preservar así mejor nuestra salud. Es por ello que el Instituto de Investigación Sanitaria de Araba ha organizado este encuentro con la ciudadanía, enmarcando en esta 22ª jornada, y con la idea de aprender de los excelentes ponentes, que si habéis visto sus breves currículums, pues os habéis dado cuenta del nivel que tienen, aprender de ellos y ayudarnos a reflexionar sobre los retos que tenemos en un futuro inmediato. Como veis, para el Departamento de Salud y Osakidetza la investigación y la innovación son prioritarias. Quiero daros además mi más sincero agradecimiento a todas y todas por vuestro compromiso en este camino y despedirme hasta el año que viene. Eskerrik asko. Eskerrik asko, muchísimas gracias por sus palabras, señor Quintas, como viceconsejero de Salud del Gobierno vasco. Nos acompaña hoy también el alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, al que invito a subir al escenario para sumarse también a este saludo, si es tan amable. Un fuerte aplauso, por favor. Arratsalde on guztioi, eta alkate bezala benetan plazer bada zuekin guztiokin egotea arratsalde honetan. Lehenengo eta behin esan beharra dago, eskerrik asko, gonbidapena luzatzeagatik eta zoritxarrez ezin izango naiz geratu zuekin, ze gero beste behar batzuk ditut. Muy buenas tardes a todos y todas y en primer lugar pues agradecer la invitación que hace Bioaraba también para poder inaugurar estas jornadas a las que desgraciadamente no me voy a poder quedar porque tengo otros compromisos después, pero sobre todo quiero agradecer hoy más que nunca el trabajo de la medicina y de la investigación científica. Y luego también a Marian Fidalgo como directora
científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba y al resto de profesionales de la medicina, de la farmacia, en definitiva, de toda la investigación que hace posible que podamos vivir mejor, ¿no? Creo que la pandemia nos ha demostrado que eso ha sido gracias a la medicina, gracias a la ciencia, gracias a la investigación. Hemos podido pues, lograr en tiempo récord una vacuna que nos permite estar en estos momentos en Euskadi en una situación de casi normalidad, ¿no? Prácticamente eliminando todas las restricciones que teníamos hasta ahora, o casi todas. Así que tengo que agradecer de corazón el trabajo que hacéis, no solo ahora, sino durante la pandemia, sino siempre, porque lo más importante que tenemos las personas en la vida es la salud. Y si perdemos la salud, pues perdemos la calidad de vida y probablemente la vida en sí, ¿no? Y por lo tanto, todas aquellas personas que tenéis esa capacidad intelectual tan acusada, tan importante para poder dedicarse a la investigación, al conocimiento, a la medicina, a la farmacia, a otras disciplinas, y que además tenéis el talento de poder dirigir toda esa capacidad intelectual a ayudar a que podamos vivir más y mejor el resto de personas de este mundo, pues es para agradecer de corazón el trabajo que hacéis. Y por último, pues decir que estáis en la ciudad perfecta para organizar un congreso como este, ¿no? Especialmente porque nos preocupamos mucho de que Vitoria sea una ciudad sostenible, de que respetemos nuestro entorno natural, de que busquemos también sumideros de CO2 para que el aire que respiremos sea más puro, de que impulsemos una movilidad mucho más activa y saludable para que podamos hacer desplazamientos a pie o en bicicleta, y no solo para que sean más sostenibles, sino para que también el cuerpo esté mejor. Y en definitiva porque también creemos en ese concepto de una única salud, de la One Health, en la que tenemos muy claro que la salud del medio ambiente y la salud animal influye mucho en la salud de las personas, y que por lo tanto la tenemos que analizar desde esa perspectiva holística, en la que tenemos en cuenta las tres dimensiones de esa salud: la medioambiental, la animal y la humana. Así que eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, segurazki oso interesgarriak izango dira hemendik aurrera egingo dituzuen hitzaldiak eta ponentziak, eta espero dezagun ere hemendik ateratzea ondorio interesgarriak zuen lanarako eta baita ere gure hirirako. Arratsalde on izan. Eskerrik asko, alkate jauna, muchísimas gracias por Cautaran como alcalde de Vitoria-Gasteiz. Quedan inauguradas las 22ª Jornadas de Investigación e Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba y nos adentramos ya de lleno en las ponencias organizadas en torno al tema protagonista de esta edición, que como adelantábamos y como ya se ha insistido además en estos primeros saludos, no es otro que ese binomio de salud y medio ambiente tan importante y que tanto nos preocupa. La primera de ellas lleva por título Incidiendo sobre la salud desde el entorno ambiental y corre a cargo de Imanol Zabaleta Altuna. Voy a hacer una pequeña presentación de todos los ponentes, ya os adelanto que es muy difícil resumir esas trayectorias, pero haré lo posible. En el caso de Imanol, está formado como ingeniero agrónomo y medioambiental. Su carrera profesional le conduce constantemente al mismo objetivo, que es encontrar sinergias entre los entornos urbanos, rurales y naturales. Tras una larga experiencia como investigador y consultor en diferentes lugares del mundo, desde 2020 trabaja como director del CEA, el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz, que vela por la sostenibilidad de la ciudad, trabajando en áreas como la infraestructura verde, la movilidad, los sistemas alimentarios y la circularidad de materiales y residuos. Lo hace con una innata curiosidad por comprender la razón de ser de los retos, porque Imanol es un apasionado de la intersección entre la investigación medioambiental y la implementación. Así que, Imanol, cuando quiera, por favor, también que tome asiento en la mesa e inaugure con esta primera ponencia el contenido previsto para hoy. Le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Igual oin entzungo zaitu beto. Eskerrik asko horrelako sarrera epel eta zoragarri batengatikan. Nire agurri beroenak hemen zaudeten instituzioetako ordezkariei. Eskerrik asko BioArabari batez ere. Oindala ez dakiz zenbat hilabete aukera ematzen dutenean, Imanola, parte
zenukola ingurumena eta osasunarekin zerikusia daukan hitzaldi baten, eta nola ez dut parte hartuko, ez? Hau da, egunero egiten dugun lana eta zalantzarik gabe baietza eman nuen, beraz, eskerrik asko aukera hau emateagatik. Nire hitzaldia, hitzaldiarekin hasi baino lehenago, aukera txikitxo bat, azalpen txikitxo bat, CEA zer den. CEA da Gasteizuko udal barruan daukagun pseudo ikerketa organismo bat. Gure lana da ikerketaren mundua eta implementazioa elkartzea, ez? Pixkat hor erdian gaude. Eta 4 ardatz estrategiko kudeatzen ditugu, direla berak esan duen bezala, azpiegitura berdea eta biodibertsitatea, mugikortasuna, sistema edo elikagai sistemak, eta zirkularidadea, materialena eta zaborrarena. Baditugu baita ere, hor aro urdinean agertzen diren 2 lan ardatz transversalak direla sentsibilizazioa eta hiritarren aktibazioa eta datuen estrategia. Y bueno, la pregunta es cómo estamos incidiendo a través de los proyectos que estamos haciendo en la salud pública, ¿no? O sea, ¿cómo repercutimos en esta salud pública? Bien, para estructurar mi presentación me he basado en este documento que ha sido publicado hace poco más de un mes por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en donde precisamente hablan sobre ese vínculo que existe entre el medio ambiente y la salud, ¿no? Entonces, en este documento, como nos acaba de comentar nuestro viceconsejero, pues determinan o constatan que el 24%, el 24% de las muertes globales son atribuibles a factores medioambientales, muchos de ellos prevenibles. Alrededor del total de estas muertes, alrededor del 55% se deben a muertes por infecciones respiratorias y un 29% se deberían a enfermedades coronarias. Los diferentes factores medioambientales que determinan cómo se puede incidir de manera positiva o negativa en la salud, según Naciones Unidas, se resumen en esta lista de 9 factores medioambientales. La contaminación atmosférica, la higiene y la salud debido a saneamiento, la gestión de residuos, cambio climático, el contacto, la exposición a la naturaleza, etcétera, etcétera. Como CEA, como Centro de Estudios Ambientales, los proyectos que estamos haciendo sobre todo van a incidir en los factores que he marcado con esos cuadraditos, ¿no? La contaminación del aire, la exposición a ecosistemas, al medio natural, espacios seguros y la movilidad activa y alimentación sana, ¿no? Desde luego, todos los proyectos que estamos haciendo van a influir o van a también tener su impacto en el cambio climático. Pero este tema no lo voy a abordar yo porque los compañeros de Carlos III son expertos y les voy a dejar a ellos la palabra. Bien. Entonces, voy a tratar 3 de las líneas estratégicas que estamos llevando en el CEA y dar un par de ejemplos de qué proyectos estamos haciendo y cómo estos pueden incidir en algunos de estos factores que acabo de mencionar. Entonces, la movilidad. La movilidad, sobre todo, nos va a incidir en esa contaminación atmosférica y en crear esos espacios seguros y fomentar esa movilidad activa. Entonces, en cuanto a la movilidad, en cuanto a la contaminación atmosférica, un par de numeritos, es la causa de 1 de cada 5 muertes anuales prematuras a nivel mundial. Si traducimos esto a números a nivel del continente europeo, serían 400.000 muertes. En el nivel de Estado serían 40.000 muertes. Bastante más que las muertes que ocurren debido a accidentes de coche. 9 de cada 10 personas en el mundo están respirando aire contaminado, según la Organización Mundial de la Salud, y los síntomas normales suelen ser la irritación de garganta y ojos, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, dolor de cabeza, etc. ¿Qué es lo que contribuye a la contaminación atmosférica? Bueno, hay muchos orígenes, ¿no? Pero por mencionar unos cuantos serían el transporte motorizado, las obras en el espacio público, sistemas de calefacción, la industria, etcétera, etcétera. Aquí me voy a centrar sobre todo en ese sistema o el transporte motorizado. Vitoria-Gasteiz. Un par de números. Parque de vehículos que tiene en este momento la ciudad, bueno, hace 3 añitos. Tenemos 150.000 vehículos activos. El índice de motorización de Vitoria-Gasteiz es de alrededor de 588 coches por 1.000 habitantes. Bien. Aquí vemos cómo han desarrollado la población y el número de vehículos que vendrían a estar representados en el eje de la izquierda, o sea, el vertical de la izquierda, y el eje de la derecha nos va a indicar esa tasa de motorización. Vemos que hasta alrededor del año 2005 la tasa de motorización subía, hasta más o menos estabilizarse
en torno a esos 588, casi 600, ¿no? Superando en una temporada esos 600. Bien, vale, estos son los números que tenemos en Gasteiz, pero ¿cómo nos comparamos con otros territorios o otras naciones? Bueno, pues aquí vemos la lista para algunos países importantes dentro de la Unión Europea. Nuestra tasa de motorización es más elevada que la de Alemania, Austria, Eslovenia, República Checa, Suiza, Lituania, bueno, toda la lista. Veis también que el promedio del Estado son 519, o sea, estamos encima de la media del Estado. Bueno, pues aquí hay un trabajo por hacer, ¿no? Algo que poner en el aire y preguntar, ¿necesitamos tanto coche? ¿Se puede revertir esta situación? ¿Qué estamos haciendo en la ciudad? Esto, además del CEA, desde luego hay departamentos, todo el departamento de movilidad, de espacio público, están totalmente involucrados, entonces es un trabajo compartido con el resto de departamentos del ayuntamiento. Pero bueno, el proyecto principal, el proyecto vertebrador sería el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, que sobre todo busca dos objetivos: revertir esa tendencia del reparto modal, que ahora en esta gráfica os muestro cómo han cambiado los números del 2006 al 2019, sobre todo llamativo ese incremento del uso de la bicicleta, ¿no? Bien, pero todavía muy por debajo del uso del coche, que ha reducido. Entonces, bueno, es una tendencia positiva, pero queda también todavía trabajo por hacer. Y, en segundo lugar, reducir el espacio que le dedicamos al coche, al vehículo, ¿no? en el espacio público. Esto se está trabajando con el concepto urbanístico de la supermanzana, como unidad básica de diseñar ese espacio público que busca liberar el espacio que se le otorga al vehículo y dedicárselo a las personas. Y ahí haremos esa comparativa de estos dos formatos, de bueno, los bloques, las manzanas, y cómo se compararía en el formato actual, que es en la imagen de arriba, y en el formato de supermanzana, que sería la imagen de abajo. Liberando, pues como digo, mucho espacio público para gente, para las personas, para la infraestructura verde y para otros usos, equipamientos, etc. Bien, ¿qué se está trabajando en Vitoria-Gasteiz? Si sois de aquí, ya habréis notado que en los últimos 10 años ha habido cambios sustanciales, ¿no? O sea, cuando hablamos de hardware me refiero pues, a la infraestructura tangible, ¿no? Es como si tuviésemos un ordenador, ¿qué estamos construyendo? ¿Cuál es el ordenador que estamos construyendo? Y luego vamos a ir metiendo softwares, ¿no? Y los softwares es un poco los retos que nos quedan todavía por hacer. En cuanto a los hardware, se ha trabajado mucho, se sabe lo que hay que hacer y se está construyendo poco a poco, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un ejemplo muy claro sería la infraestructura ciclista. También los aparcamientos seguros de bicicletas, que ya habréis visto en la ciudad, y hay ya algunos nuevos planificados, como se muestran en el mapita. Esto por poner dos ejemplos. Existen más, las expansiones de las vías del tranvía, el BEI que se está construyendo también ahora, etcétera, etcétera. Como softwares, esto es un poco lo intangible, ¿no? Lo que suele ser más duro de roer porque implica hablar, implica colaborar, implica cambios de gestión, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues dos proyectos interesantes que se están poniendo sobre la mesa, valorando y a ver si salen adelante. El primero sería el hub micrologístico. Aquí lo que se busca es trasladar una gran parte de la paquetería que hoy en día se distribuye con vehículo motorizado, es decir, con furgonetas, sobre todo en el centro, concentrar toda esa paquetería en un punto, en un hub micrologístico, y que ese material o esa paquetería se distribuya a cargo con cargo bikes. Entonces, desde luego, esto impacta de manera notoria en la contaminación atmosférica que estamos diciendo, porque estamos reduciendo el vehículo en las calles, ¿no? El segundo es el camino escolar. El camino escolar lo que busca es totalmente ese cambio de chip como padres, ¿no? Y como sociedad, de sentirnos seguros a la hora de mandar nuestros hijos al cole por sí solos, andando o en bici. Si esto no es una realidad actual, es porque hay cosas por trabajar, ¿no? O sea, ahí en las gráficas que vemos arriba, vemos de la izquierda, andando, hoy en día van alrededor de los chavales del primer, segundo y tercer ciclo de los colegios, un 40% va andando, pero un 40% sigue yendo en vehículo. Y el 74% va con un adulto. Esto si lo comparamos con los números de Suiza, Alemania, Dinamarca, bueno, pues tenemos todavía una dependencia mucho mayor, ¿no? Esa compañía es muy notoria, que, bueno, pues es también igual cultural, ¿no? Pero bueno, si se debe a una percepción de riesgo, se puede trabajar, ¿no? Y ahí pues se puede trabajar desde luego facilitando o generando espacios más seguros en torno a los colegios y generando también un poco esa educación, tanto en la comunidad de chavales, del profesorado y de padres. ¿Y qué estaríamos generando con esto? Bueno, pues desde luego capital social. Al final estaríamos generando un tejido social que vela por la seguridad de nuestra comunidad infantil,
Estaríamos también fomentando esa autonomía desde edades más tempranas, un desarrollo personal más fuerte, y las escuelas podrían también aprovechar este tipo de proyectos en sus contenidos sobre salud, movilidad y sostenibilidad. Y aquí estaríamos incidiendo en ese factor medioambiental de espacios seguros y movilidad activa. Bien, me paso a la segunda línea estratégica. Infraestructura verde. En la infraestructura verde, además del cambio climático, que no lo voy a mencionar porque tenemos aquí a los expertos, estaríamos también incidiendo desde luego en la contaminación atmosférica y esa exposición que les ofrecemos a los ciudadanos de Vitoria con los ecosistemas, con la naturaleza, etcétera, etcétera. Aquí ya estarán sonando las campanas en vuestras cabezas, ¿no? Del anillo verde y todos los parques de Gasteiz. Y, bueno, pues todo eso forma parte de esta estrategia. En cuanto a la contribución de la infraestructura verde hacia la contaminación atmosférica, bueno, el consenso es bastante amplio que los espacios verdes tienen beneficios en la salud, no solo por el filtro que pueden hacer, que lo veremos ahora en cuanto a partículas microscópicas, sino también por ofrecer espacios donde uno puede pasear con los beneficios que tienen frente al estrés, la ansiedad, etcétera, etcétera. Nowak, un investigador, intentó estimar esa contribución que nos ofrecen esos espacios verdes o esa naturaleza en términos monetarios para Canadá, en cuanto a gastos de salud que se estarían ahorrando por trabajar en arbolado, según dice él, ¿no? Y estimó que son 200 millones de dólares americanos al año. Bueno, esta es su investigación, uno lo puede desmentir o comprobar, pero bueno, es algo chocante, ¿no? Lo que se podría ahorrar, según Nowak. Hay un rápido crecimiento en evidencias científicas en cuanto a la contribución de la purificación o sea, lo que contribuye la infraestructura verde en la contaminación atmosférica, y ahí, bueno, pues han estudiado diferentes mecanismos de reducción, sobre todo de esas partículas, de esas micropartículas flotantes, que vienen a ser la deposición, la dispersión y la modificación. Bueno, entonces, simplemente como concepto, para que os quedéis, la vegetación actúa como filtro muchas veces, ¿no? Entonces se deposita, muchas de estas partículas se quedan depositadas. Esto es importante a tener en cuenta para poder luego diseñar el espacio público, ¿no? O sea, en zonas donde haya pues bueno, contaminación, pues porque tenemos igual un suelo un poco más arenoso y siempre hay polvo, etcétera, etcétera, pues se puede jugar con estas pantallas vivas para reducir esos impactos. Os quería compartir también un estudio que se llevó desde el CEA en el 2019, usando la metodología E3, que es una metodología generada por el Servicio Forestal de Estados Unidos, y lo que hace es estudiar la contribución del arbolado de la ciudad en este aspecto, ¿no? ¿Cuánto carbono está absorbiendo el arbolado de la ciudad cada día o cada año? Y lo estudiamos para Vitoria-Gasteiz. Los resultados en aquel entonces, en cuanto a número de árboles, la ciudad tenía alrededor de 100.000 árboles, y estos representaban una cobertura proyectada en suelo de sombra de alrededor de 232 hectáreas. La contribución del arbolado en cuanto a carbono. Según el estudio, los árboles de Vitoria-Gasteiz en el 2019 estarían almacenando 15.000 toneladas de carbono. Es decir, hay 15.000 toneladas de carbono en estado árbol en Vitoria-Gasteiz. ¿Cuánto tarda Vitoria-Gasteiz en generar 15.000 toneladas de carbono? ¿No? Eso es lo que tenemos almacenado en la infraestructura verde. ¿Cuánto tardamos en generar esa cantidad de carbono? 4 días, según este estudio. Las emisiones anuales serían la suma de las emisiones de 10.700 automóviles. Acordaros que tenemos 150.000. Entonces, ahí estamos un poco deficitarios y creemos que lo que tenemos en infraestructura verde nos está absorbiendo la misma cantidad que generamos. En cuanto al secuestro al año, ¿no? Lo que se absorbe y se queda en las hojas y en el tejido vegetal, vendrían a rondar alrededor de 625 toneladas al año. Esto es lo que se genera en Vitoria en 0,2 días. Y son las emisiones anuales de 400 coches. Tenemos, acordaros, 150.000 coches. Entonces, bueno, aquí tenemos un balance positivo en cuanto a las emisiones que estamos generando, ¿no? Los sumideros de carbono hay que seguir trabajándolos e incorporar también lo que son las tierras cultivables, bueno, los cuerpos de agua también se ha visto que funcionan como sumideros de carbono. Entonces, a estos investigadores de Estados Unidos habría que decirles, bueno, revisar porque tenemos más sumideros en Vitoria y los números podrían variar, pero bueno, sí que son números que por lo menos a nosotros nos dejaron como, ostras, pues hay materia, hay recorrido por hacer. Bien, ese recorrido por hacer lo tenemos
más o menos estructurado en lo que es la estrategia de infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz, que viene a ser un catálogo de alrededor de 100 proyectos, que son 100 intervenciones distintas en toda la ciudad de infraestructura verde, ¿no? De proyectos concretos que se están trabajando para diferentes funciones, que están numeradas en el cuadrito verde que se ve ahí abajo a la izquierda. Pues el incremento de la biodiversidad, generar corredores ecológicos, una mejor gestión del agua, evitar inundaciones, todo el proyecto de Salburua está vinculado a evitar inundaciones, etcétera, etcétera. Y si os interesa, el documento, el catálogo, está accesible en Internet de forma gratuita, se llama Catálogo de NBS, implementados y por implementar en Vitoria-Gasteiz, y cada intervención viene acompañada con una fichita descriptiva en donde se describe el proyecto, se dan unos datos cuantitativos de superficie, coste, etcétera, etcétera, y se describe la finalidad de ese proyecto, ¿no? Entonces, esto es trabajo en acción. 79 de estos proyectos ya están ejecutados, 12 están en ejecución y 15 quedan pendientes. Entonces, bueno, seguimos trabajando en este sentido. Planes futuros o ideas nuevas o proyectos que estamos intentando lanzar ahora desde el Centro de Estudios Ambientales. El primero es hacer una foto actual de los indicadores cuantitativos y los servicios ecosistémicos que nos están ofreciendo o que nos ofrece la infraestructura verde que tenemos hoy en día. Un estudio parecido ya se llevó a cabo en el 2016, como vemos aquí, pero vendría a ser actualizar esto y traerlo a unos indicadores que nos sirvan luego también para planificar la ciudad, ¿no? Para decidir pues, cuál queremos que sea la tasa de permeabilidad del suelo o la proyección del sombreado de la infraestructura verde a 10 años vista, cómo lo tenemos que diseñar hoy en día para que en X tiempo podamos obtener esos servicios ecosistémicos. Y nos vendría a dar también unas pistas de dónde, en qué barrios necesitamos más sombra, menos sombra, para evitar esos efectos de isla de calor que nos van a hablar probablemente después nuestros compañeros en cuanto al cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Planificar la ciudad ya buscando unos objetivos de adaptación a ese cambio climático. Otros proyectos muy interesantes que también queremos empezar a explorar es la gestión compartida de la infraestructura verde, ¿no? O sea, empoderar a la ciudadanía para que también tome relevo o tome acción a la hora de, bueno, de cuidar un alcorque o de cuidar la trepadera que se pueda poner en la fachada de la casa, etcétera, etcétera, sabiendo que es un bien público, que además estamos ofreciendo esos beneficios a la gente de la calle que lo puede tanto observar estéticamente como beneficiarse de pues, los beneficios que acabamos de mencionar, reducción de filtrado del aire, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con un proyecto piloto en el casco viejo de micropaisajes para ver qué zonas, qué esquinitas del casco viejo podrían ofrecer esta oportunidad. En diferentes ciudades europeas esto ya es parte de la rutina, ¿no? O sea, el adoptar un alcorque son programas que existen en muchas ciudades, Montpellier, Basilea, Freiburg en Alemania. Entonces, bueno, es replicar un poco, no nos estamos reinventando ninguna rueda, sino estamos viendo a ver si esto se puede trasladar a la ciudadanía de Vitoria. Y otro proyecto interesante también es la transformación de los patios escolares. Esto igual ya también os sonará. Cada vez la demanda social es mayor y sí que estamos haciendo unos análisis de base que nos han dado estos números. Por ejemplo, tenemos una superficie de 675.000 metros cuadrados de patios y el 81% de esta superficie está asfaltada, ¿no? Entonces, si queremos incrementar esas tasas de biofilia, ese acercamiento desde edades tempranas a la naturaleza y bueno, inculcar un poco esos valores, pues el patio es un espacio interesante a explorar. Y en este momento lo que estamos ofreciendo es sobre todo asfalto. Entonces, bueno, pues ahí hemos empezado con un proyecto piloto que os animo a echarle un vistazo porque está nada más salir de la puerta donde habéis entrado a 20 metros, la Urrescola de Txagorritxu, está ahí pegadita. Y esta es la foto de cómo era antes. Esta es la foto de cómo era hace un par de semanas, en donde hemos quitado, se ha quitado una gran parte del asfalto y la idea es renaturalizarlo a más o menos la imagen que se ve a continuación, ¿no? Esto es un trabajo muy ilusionante y se está llevando a cabo junto con el Departamento de Educación del Ayuntamiento, el de Mantenimiento y el Centro de Estudios Ambientales. Y bueno, pues este es el primer proyecto piloto y ojalá después de este sigan más. Bien. Otro concepto interesante también a explorar en Vitoria. ¿Cuántos de aquí sois de aquí, de Vitoria? Imagino que, a ver, vale, bastantes. Si sois de Vitoria, ¿diríais que Vitoria es una ciudad de río, así como lo puede ser una Basilea donde la gente se baña todos los veranos en el Rin, o el Arga de Pamplona donde vas y en verano tienes dudas de dónde hay más gente bañándose, si es en el Arga o en las piscinas municipales? ¿Diríais que Vitoria
¿Somos una ciudad de río? No, ¿verdad? ¿Tenemos río? Sí. ¿No os da la sensación de que vivimos un poco dándole la espalda a ese río? O sea, yo soy de Vitoria y jamás he metido mis pies para leer un libro en el Zadorra. Pero en 1000 ciudades a donde he ido, la ciudad me invita a acercarme a la orilla del río y sentarme ahí. Entonces, bueno, ese acercamiento a los cuerpos de agua es un aspecto que igual nos queda un poco pendiente en esta ciudad, ¿no? Y cada vez hay más movimiento. Uno de los proyectos europeos recientes han sacado, uno de los Horizontes 2020, ha trabajado muchísimo esa conexión entre cómo influyen los cuerpos de agua en espacios urbanos y la salud, sobre todo desde el punto de vista de estrés, ansiedad y ejercicio físico. Y se han visto correlaciones muy interesantes, muy positivas, ¿no? Aquí bueno, se enumeran, ¿no? Estos manuales vienen a decir bueno, los diferentes beneficios que puede haber, como pues, ofrecer espacios de ejercicio, reducción de estrés, etcétera, etcétera. Y han ofrecido guías de cómo pues, ciudades que sí que tienen cuerpos de agua, cómo pueden poco a poco ir integrándolas, dándoles un uso público, desde luego respetando si esos espacios de agua cumplen unas funciones de biodiversidad, pues bueno, pues respetando, ¿no? Que sigan cumpliendo esas funciones. Entonces, bueno, esto es una línea de trabajo que no se ha empezado, pero que sí que la vemos como algo interesante a explorar. Además tenemos ríos que incluso nos cruzan algunas partes de la ciudad, etcétera, etcétera. Bien, me queda la última línea estratégica, que es los sistemas alimentarios, y esta línea es apasionante, hay muchísimas variables dentro de estas líneas, una la puede estudiar desde la producción a los sistemas de distribución, retail, almacenamiento, el consumo, etcétera, etcétera, pero aquí me voy a centrar sobre todo en los huertos urbanos, que es también uno de los proyectos que está en auge en Vitoria-Gasteiz, y los que sois de aquí ya habréis notado, pues bueno, que cada vez hay más y que cada vez hay más demanda también. Entonces, de esos factores medioambientales que nos trasladan desde Naciones Unidas, los huertos urbanos estarían sobre todo incidiendo en estas dos, ¿no? Otra vez esa exposición de la ciudadanía a espacios verdes y esa alimentación sostenible o esa alimentación sana. Un artículo científico del año pasado estudia precisamente eso, cuáles son los beneficios en salud pública de los huertos urbanos. Y han comparado 138 casos en Europa, Norteamérica y Australia. Y la conclusión que han sacado es que esto de los huertos urbanos ha venido para quedarse, que hay un incremento en la demanda exponencial por toda Europa y los beneficios son contrastados. Reducción del efecto de isla de calor, alineándonos con los efectos del cambio climático. Ruido y contaminación atmosférica. Genera capital social. Aquí en la foto de abajo, en el medio, vemos el huerto del Aquacolore, que está en el barrio del Aqua. Igual algunos sois del barrio. Igual algunos sois usuarios de este huerto. No, bueno. Pues, pues la gente se junta, habla, deciden cómo van a plantar su parcela igual se inspiran en la parcela de al lado. Entonces se genera de repente un tejido social, ¿no? Interesante, conectando gentes de diferentes edades que igual pues, por el día a día pues, nunca vas a generar un vínculo, y estos espacios sí que te ofrecen esas posibilidades, cohesión social y colaboración. Mejora el bienestar social. Sí que se ha visto en muchos de estos casos que se han estudiado que la gente dice, ostras, me ha ayudado a reducir mi ansiedad, a reducir mi estrés, evita el sedentarismo, incluso lo comparan con hacer tai chi o ir a jugar al golf, ¿no? El mantener un huertito todos los días o un par de días a la semana. También se ha visto interesante que los colegios que disponen de un huerto urbano, los niños empiezan a pedir o son más proclives a comer frutas y verduras que en los colegios donde no hay huertos urbanos, ¿no? Algunos casos de Estados Unidos demostraban, ostras, pues hay más demanda de alimentación sana por parte de los niños en los comedores. Y bueno, pues aquí cada uno tiene sus gustos, pero en mi opinión, y seguro que muchos de vosotros lo compartiréis también, a mí no me importaría tener unos espacios así cerquita de casa, ¿no? O sea, embellece el barrio y da vida. Y también algo interesante que resaltaban en este estudio es que estos beneficios se contagian no solo entre los usuarios de los huertos, sino a las familias o los habitantes del mismo barrio. En Gasteiz, ¿qué tenemos? Bueno, pues estos son en momento los huertos urbanos que tenemos en carga. Las de Urartea, que están en Avechuco, que si algún día tenéis ocasión y pasáis por ahí, visitarlas, porque son preciosas. Tenemos 230 parcelas, hay asociaciones de autismo, colegios que tienen parcela, individuos particulares. Ahora va a haber una nueva convocatoria, se van a poner 50 parcelas, se van a liberar y va a haber una convocatoria para lograrlas.
Tuvimos otra convocatoria el año pasado de 50 parcelas también, se solicitaron, hubo 500 solicitudes para 50 parcelas, entonces la demanda es palpable. Zabalortu, en Zabalgana, también hay un huerto urbano que se les ha quedado pequeño, de 60 parcelas, y ahora se está construyendo Ortubi. La Aquacolore tiene 66 parcelas, y luego está la de Basalburu, en Salburua, que es un huertito de árboles comestibles. Bien, y además de los huertos urbanos existen también ya 13 huertos en escuelas. Esta es la foto del huerto de Judith Mendy, de la escuela de Judith Mendy. Y bueno, para acabar, vosotros también podríais beneficiaros de muchas cosas que se están llevando a cabo desde el Centro de Estudios Ambientales, y desde luego os quería lanzar la invitación a que echéis una ojeada a la agenda de otoño para poder por lo menos buscar esa exposición y zambulliros en el entorno natural que tenemos, que nos ofrece bueno, pues la infraestructura verde que tenemos ya construida en Vitoria-Gasteiz. Tenemos alrededor de 178 actividades ya programadas, 1.200 plazas con inscripción en Ataria, en el Jardín Botánico de Olarizu, en el Anillo Verde, y bueno, el objetivo pues acercar a la ciudadanía a la fauna y a la flora. Hay 3 exposiciones, una está en este momento en Ataria, ya en activo, 12 talleres de todo tipo, de cómo anillar aves, de identificar perrechicos, etcétera, etcétera, 41 recorridos naturalísticos en el municipio para escuchar la berrea de los ciervos y 116 actividades para hacer en familia. Entonces, bueno, que aquí oportunidades tenemos todos para beneficiarnos de estos servicios ecosistémicos que tenemos montados en la ciudad. Y con esto, eskerrak emanen dizkizuet arretagatik, eta gero galderetarako utziko dugu tartetxo bat. Eskerrik asko. Muchísimas gracias a Imanol Zabaleta Altuna por esta interesante ponencia en torno a cómo incidir sobre la salud desde el entorno ambiental. Ya le iba a invitar a que se quedara, veo que ya está avisado, porque queremos ir construyendo esta mesa de expertos para luego poder disfrutar de ellos y de sus conocimientos en el turno de preguntas. Y bueno, en lugar de volver a sus asientos, pues vamos a ir conformando la mesa de expertos en innovación, en investigación, en estas áreas que hoy nos ocupan de la salud y el medio ambiente. Vamos con la segunda de las ponencias, que lleva por título El impacto medioambiental de los medicamentos, algo que ya se apuntaba en el primer saludo y en lo que ahora ya vamos a poder profundizar. Corre a cargo de 2 excelentes profesionales también. Gorka Oribe Arroyo es doctor en farmacia y profesor titular de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, además de investigador adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba. Y es también un buen y reciente ejemplo de algo que forma parte de los principales objetivos que persigue el propio Instituto Bioarabia, es la importancia clave, ¿no?, de la divulgación, algo que hoy también estamos haciendo aquí, ¿no?, imprescindible para que la investigación científica nos llegue de una forma accesible también a los ciudadanos. Y en el contexto de la pandemia, yo creo que el asunto de la divulgación ha estado muy presente en las redes sociales de Gorka Oribe, como imagino que muchos y muchas ya sabréis, y ese es un ejemplo, ¿no?, de la importancia de que nos puedan explicar las cosas, que podamos entenderlas y que podamos participar activamente de todos estos procesos. Va a compartir ponencia con Unax Lerchundi Echevarría, jefe de sección en farmacia de la Red de Salud Mental de Araba de Osakidecha, Servicio Vasco de Salud, que además es uno de los 17 profesionales europeos con la prestigiosa certificación de especialista en farmacia psiquiátrica y también investigador a su vez del Instituto Bioaraba. Así que recibimos a ambos que toman ya posición en nuestra mesa de expertos con un fuerte aplauso, por supuesto. Ahí va. Bueno, eskerrik asko guztiei. Estaba, bueno, básicamente introduciéndome. Buenas tardes. Bueno, es un placer y un honor estar aquí hoy con vosotros, compartir estos minutos. Quería agradecer a Marian y a Bioaraba la invitación. Este es un proyecto, bueno, relativamente reciente
que surge un poco de esa sinergia entre UNACS y en este caso también yo mismo, un poco entre lo que es Biaraba, la universidad. Y bueno, queremos presentaros hoy un proyecto que gira en torno, como bien decías en la presentación, a la farmacontaminación, al impacto medioambiental que tienen los medicamentos. Os vamos a explicar un poquitín qué idea es, qué supone este concepto, obviamente cuáles son las repercusiones que puede tener, las consecuencias que ya están descritas en la literatura científica, que son palpables. Y luego acabaremos nuestra conferencia pues contándoos un poquitín qué es lo que pretendemos, cómo queremos desarrollar un programa de innovación que se centra en 3 ejes fundamentalmente, en la investigación, en la formación y también en la difusión y divulgación, una tarea que, por ejemplo, hoy pues, la estamos intentando representar. Bueno, lógicamente vamos a hablar de fármacos y de medicamentos, que son fundamentales, todos lo sabéis, ¿no? La coyuntura sanitaria, social, económica que estamos viviendo, que hemos vivido intensamente en este año y medio, pues ha reflejado y ha puesto todavía más en valor la relevancia que tienen los medicamentos, tanto terapéuticos como preventivos, como son las vacunas, y tanto UNACS como yo mismo somos defensores fieles de lo que son los medicamentos y su importancia. Nada de lo que vayamos a decir aquí indudablemente va en contra de esta idea central y quiero que quede muy claro desde el inicio, ¿no? Desde luego, los fármacos y los medicamentos en los últimos años, y hay diferentes gráficas, diferentes evidencias que así lo atestiguan, pues están en continuo, digamos, crecimiento en cuanto a su uso, ¿no? Se ha desarrollado una industria farmacéutica que ha encontrado nichos muy interesantes, moléculas cada vez, digamos, más efectivas, seguras. Indudablemente la población cada vez pues es mayor y también la expectativa de vida en los países desarrollados pues es también muy elevada. De hecho, en Euskadi, pues lógicamente, como sabéis, es muy alta y el uso de los medicamentos pues se ha ido intensificando, ¿no? Especialmente a partir de una determinada edad. Y no es una cuestión de comparar una cosa con otra, que es mayor o que es peor o que es mejor, etcétera, sino que quería que vierais en esta gráfica que habla de ese incremento porcentual y relativo, como mientras pues, aspectos como el CO2, como la población, como todo lo que es la industria química, etcétera, sin duda alguna han ido aumentando. Es muy palpable, ¿no?, ver en los últimos 50, 60 años cómo se ha producido prácticamente un crecimiento exponencial, ¿no? Un crecimiento que además es claramente evidente año a año, ¿no?, en el consumo y uso de medicamentos, ¿no? Y esto es importante para que entendáis posiblemente la magnitud, ¿no?, de muchas de las cosas y consecuencias que os vamos a ir explicando UNACS y yo, ¿no? Como os decía, el hablar de farmacontaminación significa considerar a los medicamentos también como un contaminante de interés emergente, ¿no? Estos son unos contaminantes que no es que sean nuevos, que no es que no se conozca que tenían un impacto medioambiental, sino que básicamente sus consecuencias cada día son más evidentes. Cada vez hay más trabajos científicos que demuestran que de alguna manera esos fármacos que estamos consumiendo todos en determinados momentos, de una forma aguda o de una forma crónica, acaban llegando al medio ambiente y tienen un impacto medioambiental. Y para que podáis entender perfectamente cómo es esa vida del medicamento, pues en unas diapositivas os voy a ir enseñando precisamente ese ciclo, ¿no?, para que vayáis viendo desde el proceso de fabricación hasta que acaba en las diferentes matrices, en los ecosistemas, cuál es esa vida, ¿no?, del medicamento. También quiero que ampliéis, digamos, lo que es el espectro de pensamiento y de actuación sobre los medicamentos, no solo valorando lo que es la medicación humana, sino también, lógicamente, la veterinaria. Convivimos en una sociedad donde hay millones de animales junto a nosotros. Hay perros, gatos, bovinos, ovinos, hay millones de ellos que también reciben, lógicamente, medicación pues muy variada, ¿no?, antiparasitarios, antibióticos, etcétera. No es tanto que haya ido creciendo en volumen la cantidad de medicamentos usados, sino que cada vez, lógicamente, hay más animales, se emplean más animales y esto también repercute de una manera u otra, ¿no? Y como me presentaban como lo que soy, profesor de universidad, y teniendo aquí una facultad, como es la Facultad de Farmacia,
pues a mí me toca, tengo la suerte de estar ya durante unos cuantos años viendo a la generación de nuevas farmacéuticas, porque fundamentalmente son farmacéuticas y farmacéuticos que año tras año pues bueno, van obteniendo la licenciatura, ahora el grado de farmacia, y a mí me toca enseñarles un poco también esa vida del medicamento. Y la verdad es que la vida del medicamento prácticamente acaba en el momento en el que sale de nuestro organismo, ¿no? Esto que veis aquí que pone LATME, que se enseña en todas las facultades de farmacia del mundo, es ese ciclo o esa vida del medicamento en nuestro organismo, desde la liberación y absorción cuando tomamos un comprimido oral, hasta la distribución, metabolismo y excreción, que normalmente, como sabéis, pues se hace por diferentes fluidos, vía gastrointestinal o fundamentalmente orina, ¿no? Es a partir de ahí donde viene parte de la historia que os queremos enseñar hoy en día y, como os digo, apenas se enseña nada en las facultades. Esto es, hay un iceberg por detrás que yo creo que es fundamental, que en los próximos años, de alguna manera u otra, pues vayamos introduciendo en estos planes de estudio, porque esas nuevas generaciones tienen que también conocer cuál es ese impacto medioambiental de los fármacos, sobre todo para revertir y poco a poco ir poniéndole consecuencias. Y fijaos, este sería ese ciclo de vida, ¿no? De una manera muy resumida, muy rápida, de un medicamento, desde ese proceso de fabricación que tienen en las industrias farmacéuticas, de las cuales también puede derivar parte de la contaminación, en muchos casos a las matrices acuosas. ¿De dónde van esos medicamentos? Pues todos lo sabéis, o llegan a los hospitales, o son medicamentos de uso veterinario, o fundamentalmente son adquiridos en las farmacias y utilizados por nosotros mismos cuando los necesitamos, ¿no? Esto hace que en un momento determinado, pues lógicamente, vía las aguas residuales y a través de esos fluidos que os comentaba, pues lleguen a las estaciones depuradoras. Las estaciones depuradoras, desgraciadamente, no son capaces de limpiar absolutamente todos esos fármacos, ¿no? Sí que es cierto que algunos quedan ahí, estos no salen de la depuradora, digamos, al río, pero en muchos casos, pues bueno, algunos fármacos lo hacen, ya están descritos decenas de ellos en medioambientes tanto sólidos como acuosos, y aunque estén en concentraciones muy bajitas, son capaces de interactuar con pues, tanto insectos, fauna, flora, etcétera, ¿no? De alguna manera acaban llegando a los peces o acaban llegando a diferentes mamíferos por bioacumulación, ¿no? Esto es un poco el ciclo que se va produciendo y le voy a pedir a Unax que ahora os muestre algunas de las consecuencias palpables, ya conocidas, descritas en la literatura, que se producen precisamente a nivel medioambiental en flora y en fauna. Muy bien. Bueno, los fármacos llegan al medio ambiente y luego allí, ¿qué pasa? ¿Qué hacen, ¿no? con la flora, con la fauna? Bueno, sin duda alguna, el ejemplo más conocido y más dramático de todos es el de la práctica desaparición de 3 especies de buitre en el subcontinente indio. O sea, 3 especies de buitre que hoy en día todavía están en peligro crítico de extinción. Y todo fue por un medicamento que se administraba en las vacas. Pero bueno, esto no se descubrió de la noche a la mañana. Los científicos estuvieron años y años dándole vueltas a la causa. Pensaban que era un virus desconocido para la ciencia, hasta que a alguien se le encendió la bombilla y pensó en el antiinflamatorio, el Voltaren, que conocemos todos, que se administraba al ganado, a las vacas, vamos. Entonces, las vacas al fallecer tenían restos de medicamento en su organismo y los buitres, al alimentarse de esta carroña, ingerían también parte de diclofenaco. Y resultó ser que estas aves necrófagas son extraordinariamente sensibles a cantidades muy bajas de diclofenaco, con lo cual les produce un fallo renal y prácticamente desaparecieron. Bueno, y aunque el buitre no es un animal especialmente querido ni respetado por la gente, necesitamos a los buitres, como se ha visto en la India, porque al desaparecer los buitres ya nadie se hace cargo de esa carroña, con lo cual proliferan perros, ratas y otra serie de animales y han visto que aumentan los casos de rabia, de leptospira, etc. Y el gobierno indio calcula que se está gastando 900 millones de euros al año en paliar este desastre. Este medicamento de uso veterinario también se utiliza en humanos. Fue retirado de la India y Pakistán fundamentalmente en el año 2005, creo. Pues muy recientemente, en el año 2013, este medicamento que no se utilizaba en veterinaria en España se introdujo en el mercado, no solo en España, sino también en Italia, en Estonia y en otros países europeos.
y fue una medida muy polémica, bueno, suscitó muchas protestas por parte de grupos de ornitólogos, etcétera, pero bueno, se decidió comercializarlo. Y este año se ha publicado en la revista Science, que es probablemente la revista más prestigiosa del mundo, el primer caso de un buitre muerto en España por diclofenaco. También es este buitre que veis en la foto, es un buitre negro que apareció muerto en su nido en el Prepirineo leridano. Bueno, y los buitres hacen muchas cosas, entre otras cosas, como eliminan la carroña, nos ahorran un montón de emisiones de CO2 a la atmósfera, porque si no elimina la carroña los buitres, alguien tiene que transportar esas carcasas a las plantas de procesamiento. No solo emiten más de 70.000 toneladas al año, emitirían, si desaparecieran todos los buitres de España, se emitirían más de 70.000 toneladas métricas de CO2 a la atmósfera al año, además de salir muy caro, porque hay que pagar aseguradoras, etcétera. Hay más ejemplos, ¿no? El segundo ejemplo más conocido y el que se cita siempre es el de los anticonceptivos hormonales femeninos. Bueno, esto es un estudio muy curioso que se llevó a cabo en Canadá. Y ahora veréis por qué se hizo en Canadá, porque cogieron un lago y artificialmente le echaron el medicamento para contaminarlo adrede. Esto se puede hacer en sitios en los que le sobran lagos, como Canadá, Suecia, etc. Entonces, cogieron el etililestadiol, que es la sustancia en concreto, ¿no?, que es la que querían medir el efecto, y consiguieron concentraciones en el lago que son equivalentes a las que aparecen en las aguas residuales de las ciudades. Que para que os hagáis una idea, son nada, echar unos pocos granos de azúcar en una piscina olímpica. Con eso es suficiente para conseguir estos efectos. Y midieron a ver cuál era el efecto de este medicamento al cabo de 2 años. Bueno, al cabo de 2 años, una población de una especie de pez en concreto había desaparecido por completo. La cosa era que los machos, los peces machos de esta especie, que es una carpa pequeñita de unos 10 centímetros, se convertían en hembras, con lo cual ya no hay reproducción posible y desaparecía la población entera de peces. El experimento continuó, siguieron unos cuantos años más, y lo que vieron fue que las truchas que se alimentaban de estas carpas, pues vieron cómo su población disminuía. Y los insectos, algas, etcétera, que eran la dieta de esta carpa, pues proliferaban, ¿no? Ya veis, aunque la trucha no se veía afectada directamente por el medicamento, indirectamente al cabo de unos años también se ve afectada. Esto es un efecto directo de la cantidad que hay en el agua de un medicamento, pero es que los medicamentos, aparte de estar en el agua, luego resulta que se van acumulando en los organismos que viven en ese medio. Se ha visto cómo insectos que viven en la ribera de los ríos acumulan hasta 25.000 veces más cantidad de medicamento en su organismo que la que hay en el agua. Entonces, en un estudio muy llamativo que se hizo en Australia, vieron que los animales que se alimentan de estos insectos podrían acumular podrían ingerir incluso hasta la mitad de la dosis humana al día de determinados medicamentos. Es una cosa, a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención. Y como bien ha dicho Gorka, el primer mensaje es: yo trabajo en una farmacia, en un hospital, estoy rodeado de medicamentos todo el día, soy muy consciente del beneficio que producen los psicofármacos en concreto en mucha gente. Entonces me preocupó especialmente este cartel que vi en Internet. Este estudio que se llevó a cabo en Australia, pues hubo un movimiento no crítico con determinados aspectos de la psiquiatría que aprovechó este estudio para criticar a la psiquiatría, a la psicofarmacología, ¿no? Y decían, parar de matar ornitorrincos, hay que ir en contra. Entonces, claro, este es un mensaje del que yo siempre, hablando con Gorka, pues trato de huir, ¿no? Estoy especialmente preocupado con ello. Bueno, los medicamentos están por todas partes. También los tenemos en el agua de grifo. Estos son datos de número de sustancias farmacológicamente activas diferentes que han encontrado en el agua de grifo. En España se han medido entre 30 y 50 fármacos diferentes en diferentes estudios. Ahí veis que esto está repartido por todo el mundo y en las zonas que están en gris no es que no haya medicamentos, que probablemente no se han medido. Bueno, todo esto preocupa mucho a las autoridades, ha llegado, ¿no?, a los políticos, y en el famoso Green Deal, el Pacto Verde Europeo, pues hay un apartado de contaminación cero en el que se habla específicamente de los medicamentos, y la Unión Europea incluso pues tiene una estrategia específica para afrontar este problema. Es una cosa que cada vez va cogiendo más relevancia. Bueno, y ante este problema y esta situación, ¿qué podemos hacer nosotros tan humildemente aquí? Pues la verdad es que hace un par de años, cuando Nax me contó, porque él conocía la temática, empezamos a valorar, ¿no?, la opción de intentar generar algún tipo de proyecto.
algunos de los que estáis aquí nos habéis ayudado de una manera además directa. Y se nos ocurrieron 3 o 4 ideas centrales, ¿no? La primera, desde luego, es que la mayor parte de la gente desconoce este problema, esta contaminación, este impacto medioambiental de los medicamentos. Por lo tanto, nos parecía muy relevante sensibilizar, ¿no? Sensibilizar a la sociedad, pero también a los profesionales sanitarios, a los alumnos, enseñarles cuál es la temática, ¿no? Para este fin decidimos inicialmente generar una especie de programa de innovación. Fuimos a la puerta del ayuntamiento, que aquí está Jonathan escuchándonos, nos abrieron las puertas, fueron muy sensibles con la temática y a partir de ahí, pues a través de otras entidades público-privadas que os voy a mostrar ahora, desarrollamos lo que es una especie de programa de innovación fundamentalmente que tiene 3 líneas centrales, ¿no? 3 ejes en los que creemos que podemos aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, ¿no? El primero es el de la investigación. Ahora os voy a enseñar algunos de los desarrollos que estamos llevando a cabo, obviamente en terreno local, en Vitoria, intentar conocer en nuestro entorno más cercano hasta qué punto es real o no este impacto medioambiental, si hay o no medicamentos a nivel de los ecosistemas en las diferentes matrices. También, lógicamente, la docencia, la formación. Tenemos la suerte de tener una facultad de farmacia aquí y de poder, digamos, lidiar con un tema que es relativamente pionero, ¿no? En ello estamos y vamos a poner en marcha pues, el que es posiblemente el primer posgrado monográfico en farmacontaminación que va a haber en España, ¿no? Y, lógicamente, también la difusión y divulgación con jornadas, como os decía, como estas y algunos otros que hemos ido participando. Creemos que ese es el caldo de cultivo para empezar a estimular aún más soluciones que pueden ser muy amplias. Ya solamente el conocimiento y reducir la contaminación va a ser importante si hacemos un uso racional del medicamento, aparte de todas las soluciones y desarrollos tecnológicos que indudablemente podamos llevar a cabo, muchos de ellos ligados a la economía circular del agua, ¿verdad? Este es la foto, ¿no?, familiar de este programa de innovación que, como veis, pues firmamos junto al Ayuntamiento, la Diputación, la Fundación Vital, la Anvisa, obviamente Bioaraba y la Universidad, el colegio también farmacéutico, Vic, tenemos también por allá a David, Aquadat, etcétera. Intentamos buscar un nicho de sensibilidad para empezar realmente a traccionar, ¿no? Como os digo, el perfil científico para nosotros es importante. A lo largo de estos 2 años hemos publicado 15 artículos científicos internacionales, el 70% están en Q1, incluyendo alguna aportación a la prestigiosa revista Lancet, la revista Stoten, intentando coligar este problema a aspectos de objetivos de desarrollo sostenible, de One Health, ligando, digamos, diferentes familias de medicamentos y sus posibles impactos medioambientales, redefiniendo de una manera humilde también el concepto de uso racional de medicamento, precisamente para que no se fije solamente en la salud humana, sino que integre esa salud humana con la animal también en la medioambiental. Tenemos también una página web con la que intentamos ir poco a poco pues formando, digamos, y divulgando estos conceptos. Pero desde el terreno práctico, gracias también a la ayuda del Ayuntamiento y Anvisa, pues bueno, nos hemos encontrado con las posibilidades que ofrece también la epidemiología basada en aguas residuales, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir hace un par de años que íbamos a estar cogiendo muestras de aguas residuales, de lo que entra y de lo que sale en nuestras estaciones depuradoras? Porque a partir de ellas podemos conocer mucho del comportamiento que se produce en una sociedad. Fijaos, hasta tal punto que ha sido una de las herramientas relativamente importantes para un diagnóstico precoz en cuanto a la intensidad y prevalencia del virus, del coronavirus. Y es que al ser excretado inicialmente por vía gastrointestinal, el aumento en aguas residuales normalmente precede a luego el número de infectados, ¿no? Pero, lógicamente, nuestro asunto central ha sido medir sustancias, medir fármacos, medicamentos. Y también hemos extrapolado esta misma tecnología o posibilidades a las sustancias ilícitas, ¿eh? De hecho, recientemente nos hemos introducido dentro de la red nacional SARNet precisamente para ir determinando qué sustancias ilícitas pueden aparecer en nuestras aguas que, lógicamente, reflejan cuál es el consumo, ¿no?, en estos hábitos que hay en nuestra comunidad. Y, básicamente, antes de pasarle nuevamente el testigo a UNACS, deciros que bueno, vamos a publicar ahora un trabajo que efectivamente demuestra cómo, bueno, pues en la presencia, sobre todo en esa primera oleada que se produjo en marzo, abril
del 2020, pues bueno, se han podido lógicamente determinar y detectar muchísimos medicamentos y algunos de ellos están íntimamente ligados a la COVID, ¿no? A la enfermedad, puesto que en esos momentos, lógicamente, pues se prescribieron muchísimos fármacos y algunos de ellos también tienen cierto impacto medioambiental, ¿no? Queríamos despedirnos un poco hablando de soluciones, ¿no? ¿Qué se puede intentar hacer? Porque yo creo que estas 2, 3 últimas diapositivas son centrales, esenciales, más hablando con la ciudadanía, porque en nuestra mano también está la de poder ir reduciendo en parte esta contaminación. El problema lo tenemos ahí y ahora ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo afrontamos? Evidentemente se puede actuar a múltiples niveles. Es un problema muy complejo, el medicamento afecta a muchas cosas, pero desde luego podemos actuar al final de la tubería, podemos mejorar la tecnología de eliminación de los fármacos de las aguas residuales, ¿no? Aplicando tecnología que ya hay o desarrollando tecnología nueva, mejorando la gestión de residuos con programas tipo SIGRE, etcétera, que bueno, es un programa pionero, pero se puede mejorar. Pero quizá más interesante sería conseguir que menos contaminantes lleguen a la tubería, que menos contaminantes lleguen a la depuradora. Un concepto muy atractivo, pero difícil de llevar a cabo, es diseñar los medicamentos de forma degradable de inicio. O sea, diseñar medicamentos que sean verdes, para que una vez los excretamos desaparezcan. Hay incluso quien ha propuesto que los sanitarios deberíamos, o los médicos deberían ecoprescribir o hacer una prescripción verde, una prescripción sostenible. Por desgracia, este concepto lo propuso el señor que tenéis ahí en la foto, que es el exdirector de la Agencia de Protección de Medio Ambiente americana, Christian Daughton. No parece que haya tenido demasiado éxito hasta ahora, por desgracia. Yo creo que todavía esto es un camino por recorrer. Creemos que hay que ampliar la perspectiva One Health. Hoy en día parece que el One Health afecta a medicamentos antibióticos fundamentalmente de uso veterinario, ¿no? Es un concepto que manejan mucho los veterinarios, pero nadie habla de One Health en psiquiatría, por ejemplo. Yo creo que esto probablemente cambiará. No necesitamos más motivos para usar bien los medicamentos, para usarlos de forma racional, pero bueno, es un motivo más para fomentar el uso racional del medicamento. Y desde luego va a hacer falta mejorar la legislación, hay que mejorar el marco regulatorio, ¿no? de múltiples maneras. Y luego, pues igual que hacemos con los medicamentos desde el punto de vista de la salud humana, de las reacciones adversas, probablemente necesitamos monitorizar los efectos farmacológicos de los fármacos en el medio ambiente, ¿no? Y hacerlo de una forma sistematizada, etcétera, investigando qué es lo que está pasando, porque estamos utilizando solo en Europa más de 4.000 fármacos diferentes. Y ya se han encontrado en el medio ambiente más de 700, con lo cual es un tema muy complicado, pero del que todavía hay que investigar mucho más. Y como bien decía Gorka, un apartado fundamental, ¿no? Especialmente en las profesiones sanitarias, es necesitamos que la gente salga de la facultad habiendo oído hablar de esto. O sea, no puede ser que en 5 años de farmacia no se comente absolutamente nada de lo que le pasa al medicamento una vez se excreta. Entonces, por eso queremos fomentar, ¿no? Un título de posgrado y aquí en la Facultad de Farmacia a ver si somos capaces de ponerlo en marcha próximamente. Y nada, bueno, pues muchas gracias a todos y luego si queréis en el turno de preguntas pues contestamos a lo que podamos. Pues muchísimas gracias a Gorka Oribe y Unax Lerchundi por estas reflexiones en torno al impacto medioambiental de los medicamentos. Ya vamos tomando notas, algunos de vosotros de forma literal, lo cual me alegra. Esta es una sesión muy participativa e interactiva. Y vamos con la tercera ponencia de esta jornada que lleva por título Cambio climático, implicaciones en salud humana. Todos, a excepción de quienes no desean verlo, que todavía alguno queda, estamos tristemente familiarizados con la realidad innegable para la mayoría del cambio climático. Quizá no tanto como deberíamos, y en eso estamos también, ¿no? Seguimos informándonos de cosas que, por ejemplo, hoy a muchos de nosotros, o por lo menos a mí, nos han descubierto, ¿no? Y vamos a estar por ello también atentos y atentas a las reflexiones de los dos magníficos profesionales que hoy van a abordar esta cuestión, con la vista puesta en su impacto sobre la salud humana. Voy a presentarlos también. Tenemos a Julio Díaz Jiménez, que es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Física de la Tierra y el Cosmos y científico titular del Instituto de Salud Carlos III. En la actualidad
Es el director de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Medio Ambiente y Salud de la ENS, la Escuela Nacional de Sanidad, y director técnico del Plan ante las altas temperaturas del Ministerio de Sanidad español. Aún encuentra tiempo en su apretada agenda para colaborar con la Organización Mundial de la Salud en asuntos relacionados precisamente con el cambio climático y extremos térmicos. Y también contamos hoy con Cristina Linares Gil, es doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales líneas de investigación se centran en el impacto de diversos factores ambientales en la salud, el tema que hoy nos ocupa, y actualmente es científica titular codirigiendo la Unidad de Referencia en Cambio Climático y Salud de la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III. También ella encuentra tiempo en su agenda para compartir sus valiosos conocimientos con la OMS en asuntos relacionados con temperaturas extremas, cambio climático y salud. Y por si esto fuera poco, también es asesora de Naciones Unidas en el área de eventos meteorológicos extremos y olas de calor, algo con lo que también estamos familiarizados, no tanto en Euskadi, pero todo llegará, pero desde luego sí en otros muchos puntos. Así que cuando quieran recibimos a ambos también en nuestra mesa de expertos. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí compartiendo este ratito esta tarde. Muchas gracias a BioAraba y a la organización porque nos están tratando estupendamente, a los compañeros ponentes por sus magníficas presentaciones. Enhorabuena. Y bueno, lo que queremos compartir Julio y yo es una visión general sobre los efectos en salud del cambio climático. Yo voy a hablar un poco más de forma general, a nivel global, de cómo el cambio climático nos está afectando a la salud, ¿no? a la salud de las personas. Y Julio se centrará más en un tema específico en el que llevamos trabajando muchos años, como son las temperaturas extremas, el tema de las olas de calor y las olas de frío, y compartiremos algunos resultados de los estudios que hemos realizado. Bueno, como todos ustedes saben, el cambio climático no es otra cosa que la alteración del clima por la actividad humana, actividad derivada de nuestro modelo de desarrollo y consumo. Me estoy refiriendo a la producción energética, al transporte, es decir, a cómo nos hemos venido desarrollando a partir pues, de la era preindustrial. Todo esto sucede por la diapositiva que muestro ahí, que representa el efecto invernadero. El efecto invernadero, como todos conocen, bueno, pues es un fenómeno natural que permite que haya vida en la Tierra, es decir, permite que haya una temperatura adecuada para que se desarrolle la vida. Porque la radiación solar pues, calienta la superficie terrestre y hay un equilibrio balanceado para que parte de esa radiación que se refleja de nuevo al espacio quede retenida y mantenga una temperatura estable en el planeta. ¿Qué ha pasado? Que derivado de la acción humana, como comentaba, de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro rápido modelo de desarrollo, porque aquí lo esencial no es el calentamiento, que también, sino el ritmo al que se está produciendo ese aumento de temperatura global del planeta, se han producido un desequilibrio en los que se denominan GEIS, los gases de efecto invernadero. Por supuesto el CO2, pero no solo el CO2, también el metano, el óxido nitroso, etc. Otro tipo de gases. Hemos desequilibrado esa concentración de gases y queda más radiación solar retenida y eso hace que aumente la temperatura global del planeta. Aquí voy a romper una lanza en favor a las mujeres científicas, que vamos ganando visibilidad poco a poco, para comentarles que una de las primeras personas que habló del efecto invernadero y del calentamiento global fue una sufragista americana en 1856 llamada Eunice Foote. A partir de sus estudios se empezó a conocer lo que es el efecto invernadero y cómo se ha ido produciendo el calentamiento global. Y como refleja esta infografía, cada tonelada de CO2 emitido se añade al calentamiento global. Hace
que vaya aumentando de forma rápida esa temperatura media de la superficie de la Tierra. Como veis en el... como veis en el eje de las X, ¿no? en la barra central, bueno, pues esa temperatura ha ido aumentando paralelamente prácticamente a el aumento de emisiones de CO2. Y lo que aparece en colores son los escenarios previstos para los años futuros. Estamos en torno al 1,3 de anomalía térmica y esos escenarios que aparecen ahí como SSP son escenarios que modelan el forzamiento radiactivo de la atmósfera y diferentes escenarios socioeconómicos, pues es un reflejo de lo que nos espera si no actuamos rápidamente, porque estamos en una situación de emergencia climática clara. Nosotros nos encontramos ahora mismo, voy a ver si me funciona el ratón, porque me gustaría poder pasar el ratón por la presentación. No sé si con... Sí, había un touchpad. Ah, sí está aquí, perdón. A ver si me lo coge. Ahora, perfecto. Estamos aquí, nuestro planeta está aquí, ¿no? En este punto. Es un punto de equilibrio muy inestable y en el que, por eso, hablamos los científicos de una emergencia climática. Muchas veces nos han llamado alarmistas, no somos alarmistas, los datos son alarmantes. Podemos dirigirnos hacia una atmósfera sobrecalentada en la que no habrá reversión. Es decir, la inercia del sistema es grande y por poco que hagamos se notará una mejoría. Si no hacemos nada, estamos sobre todo dejando en las generaciones futuras un medio ambiente pues, devastado con unas consecuencias para la salud muy importantes. Bueno, si hablamos de salud pública mundial, está claro que en el punto en el que estamos, afortunadamente, hemos pasado una situación de pandemia, digo hemos pasado porque parece que con la vacuna estamos sobrellevando y a costa de muchos esfuerzos, ¿no? de todo tipo. Sin embargo, si me permitís el símil, ya desde hace tiempo estamos sufriendo una pandemia silenciosa pero constante, que es el cambio climático, para el cual no existe otra vacuna que la adaptación o aclimatación, la mitigación, es decir, reducir el origen de ese exceso de emisiones, y la concienciación ciudadana. Es la forma de combatir el cambio climático que tenemos, porque efectivamente hay una conexión muy directa entre los cambios ambientales que surgen del calentamiento global y las grandes amenazas para la salud, como voy a tratar de resumir ahora. Bueno, aquí simplemente es un gráfico que revela cómo ha ido subiendo la temperatura global de la superficie. Fijaros, como os decía antes, el problema no es que tengamos una atmósfera sobrecalentada, sino el ritmo al que se está produciendo. Esto está haciendo que muchas especies animales, muchas especies vegetales, no les esté dando tiempo a adaptarse a ese incremento y se estén extinguiendo, alterando de forma importante los ecosistemas. Esas señales observacionales, esas señales que los científicos cuantificamos, que son medibles, el cambio climático no es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia, que venimos alertando desde hace mucho tiempo, se traduce claramente en el deshielo de glaciares y casquetes polares, en los que se va produciendo una disminución importante del volumen de hielo. A ver, tenía otra por aquí. Bueno, que también se traduce en un aumento del nivel del mar. Estamos ahora, creo que, en el entorno de 23 centímetros de aumento. Esto parece poco, pero esto es muy importante. Estos son diferentes escenarios según el Acuerdo de París, cómo deberíamos de estar, y la previsión en los peores escenarios a partir de justamente esta década, y cómo va a afectar esto a las diferentes partes del mundo. Efectivamente, las peores consecuencias se las van a llevar los estados insulares y las pequeñas islas, ¿no? Que van a ver cómo el mar va
comiéndose terreno de su superficie terrestre. Esto pues, ocasionará problemas de desplazados por el clima, que ya los está viendo, y desplazamiento importante de poblaciones a otros lugares. Bien, y luego tenemos el problema de los fenómenos meteorológicos extremos. A ver, que no me funciona muy bien esto. Esta es la que quería poner. Como estamos viendo que aumenta la frecuencia e intensidad de los eventos naturales extremos, pero sobre todo los relacionados con los meteorológicos. Estarían los geofísicos, que son las erupciones volcánicas, los terremotos, y luego los climatológicos, los meteorológicos y los hidrológicos. Son estos los que especialmente están aumentando en las últimas décadas. Como digo, son datos registrados, es decir, se está viendo que es consecuencia del cambio climático y, sobre todo, con graves consecuencias económicas. Fijaros, para Europa, los fenómenos extremos relacionados con el clima suponen unas pérdidas económicas de más de 12.000 millones de euros al año. En nuestro país tenemos los fenómenos de las depresiones niveles altos de la atmósfera, las denominadas DANAs, las gotas frías, como se han llamado, en el levante mediterráneo, que nos han dejado imágenes tan catastróficas como estas, ¿no? En las cuales pues, hay pérdidas de infraestructuras de comunicación, pérdidas de infraestructuras de servicios, por supuesto, pérdida de hogares. Me quedan 5 minutos. Y esto expone a la población, por supuesto, a riesgos importantes por traumatismos, lesiones, etcétera, pero también a riesgos para su salud mental. Es un aspecto que se está estudiando mucho últimamente, una línea de investigación importante en el cambio climático, porque las situaciones de estrés postraumático, de ansiedad, de pérdida de adherencia a los tratamientos, pues en personas hipertensas, en personas diabéticas, son problemas que se registran después de estos eventos meteorológicos extremos. Si esto ocurre en los países desarrollados, esto os lo va a contar Julio, imaginaros en países menos ricos, en países empobrecidos, donde, por ejemplo, una cosa tan sencilla como saber nadar marca una diferencia muy importante entre el riesgo de mortalidad entre hombres y mujeres, en la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque hay países en los únicos que aprenden a nadar son los varones. Entonces, se ha registrado mucha más mortalidad en mujeres y niñas que en el sexo masculino, en el género masculino, simplemente por una cuestión educacional. Las mujeres ya tienen una vulnerabilidad mayor en esos países. Por supuesto, ni que decir tiene de pérdida de cultivos, forma de vida, etcétera, etcétera. Por supuesto, aumento de sequías con consecuencias importantes para la salud, por aumento de desertificación del terreno, importante para las enfermedades de tipo respiratorio. Nosotros ya hemos llevado a cabo diferentes estudios en los que vemos cómo las condiciones de sequía han ido aumentando en la península ibérica y esto está influyendo en la incidencia de la mortalidad por causas circulatorias y por causas respiratorias. Por supuesto, también el aumento de incendios forestales que hemos sufrido, pues lo hemos visto hace nada en los medios de comunicación. Es importante, por tanto, considerar toda esta magnitud en salud mental, en los impactos físicos, en el impacto en las comunidades. Hay unos datos hechos, un estudio que decía que después del huracán Katrina, que fue en el año 2005 en el sudeste, en Estados Unidos, el riesgo de padecer una enfermedad mental fue de un 4% mayor en la población que había sufrido ese evento frente a la población que no lo sufrió. Por supuesto, cosas importantes, las condiciones de sequía y los fenómenos meteorológicos extremos exponen a la población a una menor disponibilidad y calidad del agua, aumentando el número de enfermedades infecciosas que se transmiten por el agua y los alimentos con los que se riega ese agua, influyendo en condiciones de seguridad alimentaria. Todo esto se une a la pérdida de diversidad, a los cambios ecológicos en los ecosistemas, que ya he comentado, produciendo pues, mayores condiciones de pobreza, hambruna, debido a la menor productividad agrícola, ganadera y acuícola, produciendo el fenómeno, en muchos casos,
en países desfavorecidos, estas condiciones aumentan los conflictos bélicos y se produce lo que ya se conoce como la figura del refugiado climático. Ya tenemos más refugiados por consecuencias, es decir, más gente que migra por consecuencias del clima que, bueno, ahora me sale la de los incendios, por consecuencias del clima que por conflictos bélicos en sí. Es decir, gente que se tiene que trasladar a otras ciudades. Además, bueno, esto ya lo hemos comentado, el tema de la vulnerabilidad, el aumento de la mortalidad, de la desnutrición. Estas son las previsiones que hay para la década 2030-2050, en muertes anuales que se aumentarán por enfermedades diarreicas, por paludismo, por malnutrición infantil. El tema de, muy brevemente, el aumento de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores como mosquitos, garrapata. Seguro que todos habéis oído hablar del mosquito tigre y cómo está cambiando su distribución porque ya es capaz de vivir en zonas donde antes no vivía. Por ese aumento de las temperaturas se está ampliando su rango en zonas templadas. Se está ampliando su distribución en zonas donde antes no teníamos esas enfermedades. Eran enfermedades tropicales que nos sonaban muy de lejos. El dengue, el chikungunya, el virus del Nilo Occidental, el Zika. Pues eso, vectores principales como mosquitos y garrapatas. Y ya termino. Hablando del entorno urbano, tenemos que diferenciar lo que es contaminación atmosférica local de lo que es el problema de contaminación global, ¿no? El cambio climático retroalimenta el problema de la contaminación a nivel local. ¿Por qué? Porque genera situaciones de estabilidad atmosférica, intensificando la acción de determinados contaminantes, sobre todo pues, partículas PM2,5, sobre todo las emitidas por los motores diésel o dióxido de nitrógeno. La contaminación atmosférica no solo influye en enfermedades respiratorias y en enfermedades circulatorias. Eso digamos que es el pico de la pirámide. Aumenta muchísimo la carga de morbilidad general, por supuesto en cáncer de pulmón, pero también en otros cánceres como el de mama, el de vejiga, el de órganos filtradores. Afecta a las enfermedades neurodegenerativas y empeora los brotes de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, de determinados tipos de demencia. Por supuesto, influye en procesos de diabetes y obesidad, en los nacimientos prematuros, en el bajo peso. Si siempre decimos a las embarazadas que no deben de fumar, que no deben de consumir alcohol, también no debemos exponerlas a calidad del aire nocivas, a altos niveles de contaminación, porque la placenta es permeable a esos contaminantes, a las PM2,5, al dióxido de nitrógeno, compitiendo con el oxígeno y los nutrientes que le llegan al feto. Por supuesto, problemas de desarrollo cognitivo. Por eso la última guía de la Organización Mundial de la Salud ha bajado drásticamente los niveles. Son niveles de protección de la salud, no de obligado cumplimiento, pero ya nos está avisando que cada vez tenemos que tener mejor calidad del aire porque está influyendo de forma determinante en muchas de las enfermedades que padecemos en nuestra sociedad actual. Y bueno, ya con esto acabo porque si no, aparte que me he pasado del tiempo, no le dejo tiempo a Julio y luego pues en las intervenciones y las preguntas pues podemos comentar más cosas. Voy a pasar. Bueno, pues buenas tardes y yo voy a empezar, bueno, además de los agradecimientos obligados, bueno, voy a empezar hablando de algo que nos sirve para distinguir dos cosas claras, lo que es el tiempo meteorológico y lo que es el clima. Una cosa es la meteorología, que hace relación a eventos que ocurren en un determinado lugar, en un tiempo determinado, de lo que es la climatología. La climatología hace relación a periodos de 30 años. Por lo tanto, que en pleno cambio climático, como el que estamos inmersos, con un incremento de temperaturas que luego ya veremos de 1,2 grados con respecto a la época preindustrial en media ahora, y con un incremento previsto por encima de, según los últimos modelos, por encima de los 3 grados,
hay que distinguir entre lo que es el tiempo y lo que es el clima. Puede, en pleno cambio climático, pues haber una borrasca como la Filomena que hubo en enero pasado, y eso no va en contra de lo que es el cambio climático, porque el cambio climático es clima y la meteorología pueden seguir sucediendo ese tipo de eventos. Bien, una vez que tenemos esto claro, también hay que ver la realidad, y la realidad lo que nos está diciendo es que hay muchos más fenómenos meteorológicos en relación al calor que al frío. Pero también nos dice otra cosa, que el frío no ha desaparecido. Es decir, aunque estemos hablando de cambio climático, va a seguir habiendo olas de frío y va a haber mortalidad atribuible al frío. Bien, cuando yo hablo de... No sé cómo va esto, así que lo dejo. ¿Por qué decimos que va a seguir habiendo olas de frío? Pues por algo muy sencillo, que es la corriente del chorro, no sé si saben dónde circula, es un río de aire que está en la tropopausa, la diferencia entre la estratosfera y la troposfera, a unos 10 kilómetros de altura. Es un río de agua de aire que está a una temperatura de menos 30 grados y que normalmente suele circular por latitudes altas, digamos, latitudes pues, por encima de los, pues, digamos, las latitudes de Nueva York, Gran Bretaña y demás. Esa corriente en chorro funciona por la diferencia que hay de temperaturas entre el Ártico y las latitudes medias. Pero ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el Ártico se está calentando más rápido que las latitudes medias. Por lo tanto, esa diferencia de temperaturas cada vez es menor, y esa corriente en chorro, en vez de ir como en la imagen de la izquierda, que se ve que va perfectamente encauzada, empieza a tener meandros, como un río cuando llega a su desembocadura. ¿Eso qué puede provocar? Pues que te caiga una gota de aire frío a menos 30 grados, pues en Canarias, o que te caiga pues en la península, pues como está puesto pues en Cabo Kennedy. O sea, por lo tanto, eso no nos quita, es más, nos está diciendo que vamos a seguir con esas altas temperaturas. Cuando empecemos a hablar de efectos en salud, yo voy a empezar a decir muertos atribuibles al calor. Bueno, hay que tener en cuenta que el calor, al igual que ocurre con la contaminación atmosférica, no mata de forma directa, sino que suele hacer es agravar otro tipo de patologías, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, renales. Entonces, las altas temperaturas lo que hacen es agravar ese proceso. Para que nos hagamos una idea, en el año 2003 hubo una ola de calor que dejó 70.000 muertos en Europa en 15 días, de ellos 6.600 en España. Bueno, pues de esos 6.600, solo 140 se debieron a golpe de calor, a muerte directa por calor. El resto fue agravamiento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Entonces eso ya nos lleva a ver cuáles son nuestros grupos vulnerables. Nuestros grupos vulnerables pues, van a ser los ancianos. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen patologías de base. Esa gráfica que hay aquí nos sirve para que veamos que la gente, cuando uno fallece, pues lo hace de forma ordenada. O sea, no se muere, la gente no se muere al azar. La gente se muere siguiendo un patrón estacional. Hay una temperatura que nosotros llamamos, sería esta de aquí, la temperatura de mínima mortalidad, para la cual, cuando se da esa temperatura, la mortalidad es mínima. Por ejemplo, y esa varía de un sitio a otro. En Madrid, pues por dar un dato, son 30 grados. Luego veremos en Vitoria y demás. Son 30 grados. Por encima, a la izquierda de esa temperatura, que sería la parte esta de aquí, es lo que nosotros llamamos mortalidad por frío. A la derecha de esa temperatura es lo que llamamos mortalidad por calor. En esa mortalidad por calor hay una temperatura a partir de la cual esto se dispara. Y eso es lo que llamamos una ola de calor. Por lo tanto, una cosa es mortalidad por calor y otra cosa es mortalidad por ola de calor. La mortalidad por frío siempre es superior a la mortalidad por calor, pero la mortalidad por ola de frío es inferior a la mortalidad por ola de calor. O sea que una cosa es el frío, ola de frío, calor, ola de calor. O sea, ola de calor sería a partir de aquí. Bien, pues esto aquí era por lo que decía que precisamente en esta gráfica de aquí se ve que la gente se muere de forma ordenada, se ve así que hay piquitos, o sea, siempre nos morimos igual. Por lo tanto, eso nos lleva
eso nos lleva a poder determinar esas temperaturas. En principio se pensaba, cuando estábamos en el año 2003 y hubo esa ola de calor, bueno, pues la señora ministra nos llamó y nos dijo, tenemos que articular un plan de prevención porque han muerto 6.000 personas en 15 días, 14.000 en Francia y le ha costado la cabeza al ministro de Salud francés. Y aquí no va a pasar eso. Pues había que arbitrar un plan de vigilancia. Entonces lo arbitramos corriendo y dijimos, a ver, ¿por dónde se muere la gente? Bueno, pues sabíamos que en torno a un percentil, que el percentil es tú coges una serie de temperaturas, das un golpe, las que quedan a un lado, por ejemplo, el percentil 95, ordenas las temperaturas máximas, las que das un golpe, las que quedan al 5%, serían donde hay ola de calor, las 95 que quedan por debajo, donde no hay ola de calor. Cuando hicimos eso, nosotros sabíamos que eso no estaba bien hecho, porque solamente coincidía ese percentil 95 en 3 ciudades que habíamos estudiado, Barcelona, Madrid y Sevilla. Y se lo dijimos, pues vale, lo hicimos así, pero con la salvedad de que teníamos que calcularnos esas temperaturas, que esas varían de un sitio a otro. Por ejemplo, aquí está claro cuáles son esas temperaturas. Por ejemplo, estamos hablando por Madrid 34 grados, Sevilla 40 grados, pero en Coruña tenéis 26 y aquí 34. Es decir, que lo que es una ola de calor en Sevilla, perdón, en Coruña, que son 26 grados, en Sevilla, vamos, pasan frío. Entonces, por eso había que determinar esas temperaturas. Y las determinamos y no era ese percentil 95 ni de lejos. En unos sitios es el 82, el otro el 99. ¿Esto qué me quiere decir? Que como todo, y sobre todo en epidemiología, no se pueden extrapolar resultados. Hay que ir a estudios locales y determinar para cada sitio cuál es esa temperatura y arbitrar esos planes de prevención en función de esos valores. Bien, sabiendo esto, nos calculamos cuál era la mortalidad atribuible a olas de calor en España y resultó ser de 1.300 muertos al año. Aquí solo 50, estos son 10 años, por lo tanto 5 al año, muy pocos. Bueno, pero son 5 que se pueden evitar y hay que evitar. Pero con el frío lo mismo. Nos calculamos esa temperatura, sabemos cuáles son los muertos por frío y en ese periodo fueron 1.050, muy parecidos los valores, pero menor. Entonces, por ejemplo, aquí no hay muertes por frío. ¿Por qué? Porque hay la gran suerte de que hay muy poca mortalidad en Vitoria. Entonces, nosotros estamos trabajando siempre con datos agregados y son técnicas estadísticas. Entonces, si no hay números, si no hay fallecimientos, las técnicas estadísticas no lo detectan. Por lo tanto, aquí esto no quiere decir que no se muera, no haya mortalidad atribuible por frío en Vitoria. No quiere decir eso. Lo único que nos dice es que con nuestra metodología que hemos elegido o el observatorio situado en la capital de provincia, no nos da una asociación estadística. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que hilar más fino. Bueno, pues habrá que hacerlo, pero daos cuenta que en el 2003 no sabíamos nada, esto se publica en el año 2015 y algo hemos aprendido desde entonces. Esto es lo que ha pasado. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el impacto del calor está bajando. ¿Por qué? Si ahí tenéis esta gráfica de aquí, hemos pasado de una mortalidad por cada grado por encima de esa temperatura umbral de media de un 14%, esto es para toda España, a un 2%. ¿A qué se debe eso? A 1000 cosas. Como siempre, son miles de factores. El desarrollo, digamos, económico que ha habido en España en los últimos 30 años, las mejoras sociosanitarias, la existencia de planes de prevención, la cultura del calor, la educación ambiental. Todo eso ha hecho que nos estemos adaptando a ese calor. Para el frío no. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no tenemos plan de prevención contra el frío, pese a que hay más muertes diarias por frío que por calor. Por frío, por ola de frío, se mueren 3,5 personas al día. Por ola de calor, 3,0 personas al día. Bueno, pues habrá que a lo mejor, a la vista de este tipo de cosas, arbitrar planes de prevención contra el frío. Bien. Y aquí está un poco el intríngulis de lo que nosotros... A ver cuánto me queda. Bueno, de sobra. Lo que nosotros llamamos adaptación. Fijaos, me voy a centrar en el caso del calor. Aquí hay dos gaussianas, esto es la probabilidad de que ocurra un fenómeno, y esta de aquí, la que estoy marcando ahora, es el tiempo actual.
Imaginaos, por ejemplo, que estamos hablando en Vitoria, 34 grados, la definición de ola de calor. ¿Cuál es la mortalidad por ola de calor? La que ocurre por encima de esos 34 grados, ¿vale? Esa cuña roja. ¿Qué ocurre si la temperatura sube 2 grados? Pues que toda la cuña roja pasa de ser este poquito a ser todo esto. Por lo tanto, habrá muchas más muertes por calor. Y el truco está en lo siguiente. ¿Y qué ocurre si la gente, en vez de empezar a morir en Vitoria a 34 grados, lo hace a 36? Pues que volveré a estar en esta cuña. Es decir, ¿qué tengo que conseguir? Que la temperatura de definición de ola de calor varíe. ¿Y eso cómo lo consigo? Pues ahí está. ¿Pero lo estamos consiguiendo? Sí. Bien, ¿cómo lo estamos consiguiendo? Bueno, pues esto es un estudio que se publicó hace ya un par de años, creo que fue en Stotten también, en el que hemos visto que la temperatura, por ejemplo, está subiendo a un ritmo en España, ha subido en el periodo 2009 era 28,7. En el 2021-2050 va a subir a 30,3. Pero en el 2051-2006 va a subir a 33,6. ¿Esto qué me está diciendo? Que si yo no quiero que haya más muertes por calor, me tengo que adaptar a ese ritmo de subida de temperaturas. Porque si no lo hago, pasaremos de las 1.300 muertes que había por olas de calor, que os he dicho antes, a 13.000 muertes. O sea, se van a multiplicar por 8 o por 9. Y eso nos va a costar 50.000 millones de euros cada año. Por lo tanto, nos interesa adaptarnos. ¿Nos estamos adaptando? Bueno, eso, sí. Fijaos, esto es esa temperatura que yo os decía de mínima mortalidad, ¿recordáis? Pues esa temperatura, esta es la temperatura en el periodo 83-88, 28,1. Está hecho para Madrid, lo tenemos hecho para toda España. Ha subido a 28,4, 28,9, 27,3, 29,5, es decir, está subiendo. Si yo consigo que suba al ritmo a que nos estamos calentando, no habrá más olas de calor y nos quedaremos en esos 1.300 muertos, no en 13.000. ¿Se está consiguiendo? Pues en algunos sitios sí y en otros no. De media, esa temperatura en el periodo para toda España ha subido a un ritmo de 0,41 grados por década en los últimos 35 años. En Vitoria 0,5, o sea, más o menos. Las previsiones de AEMET es que van a ser, como decía antes, de 0,66. En Vitoria 0,70, un pelín más alto, pero de ese ritmo. Lo que estamos viendo es que hay ciudades, provincias, mejor dicho, que se están adaptando a 1,8 grados por década, muy por encima de los 0,6 para que no haya más olas de calor. Pero hay otras que se están adaptando fatal, como por ejemplo Valladolid, que en vez de subir, baja. En Vitoria, ¿por qué no está aquí representada? Porque lo mismo, hay tan poca mortalidad que es imposible determinar temperaturas de mínima mortalidad. Lo cual no quiere decir que bajando la escala no lo consiga. Como os decía, si yo consigo, esto sería cuánto sube la temperatura máxima diaria, según los modelos de AEMET para cada capital, para cada provincia. Y esto es lo que sube esa temperatura de mínima mortalidad. La temperatura de mínima mortalidad suba más rápido que se están calentando serán todas estas de aquí arriba. Estas se están adaptando. Córdoba, Girona, Lugo, Huelva, Alicante, Vizcaya, y otras no, Granada. El problema está, que es donde estamos ahora metidos, cómo conseguimos que unas se adapten y otras no. Influyen muchas cosas, el sexo, por ejemplo, la pirámide de población. Por ejemplo, las mujeres tienen una temperatura de mínima mortalidad más baja, pero se adaptan mejor al calor que los hombres. Bueno, habrá que investigar esas cosas. Factores de carácter local. Lo que nos dice la OMS, es que yo no veo ni el letrero, lo que nos dice la OMS es que hay que ir a factores a nivel local. Lo que estamos viendo nosotros en estudios que estamos haciendo a nivel de barrios, a nivel de distritos, a nivel de ambiente rural y urbano, es que hay cosas clave que hacen que el impacto del calor sea mayor. Por ejemplo, el nivel de renta. Más que haya muchos viejecitos, que en la población diana influye más el nivel de renta. Poder tener calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Que tu casa esté acondicionada. El nivel económico de ese lugar. ¿Cómo está adaptada tu casa? ¿Eso a qué nos lleva?
a tener que realizar estudios cada vez a un nivel muchísimo menor. Por lo tanto, ahí es donde estamos. ¿Para qué nos puede servir todo esto? Terminando pronto. Bueno, pues si yo sé qué factores son los que están modificando esa adaptación, tendré que saber, me servirá para poder decir en qué tengo que invertir para modificar aquellos factores que sean modificables. Por ejemplo, si yo veo que el aislamiento de los edificios es clave, tendré que invertir dinero en aislar edificios. No puedo modificar la pirámide de población, porque si son los viejecitos que hay, no lo puedo modificar, pero hay cosas que sí. El nivel de renta se puede modificar. Los servicios sociosanitarios se pueden mejorar, que también estamos viendo que influyen muchísimo. Bueno, pues lo dejo aquí. Cualquier cosa artículos, todo lo que hemos dicho lo tenemos publicado. En calor tendremos, y frío, no sé, 50, 60, 70 artículos. Este es nuestro correo, el de Cristina C. Linares, el mío J.Díaz, y esta es nuestra red social, que es NS Firmado de Twitter, que es donde nos metemos con todo el mundo cada vez que podemos. Y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Cristina Linares y a Julio Díaz por compartir también su gran experiencia y sus enormes conocimientos. Y gracias, en realidad, a toda la mesa. Ahora que los tenemos a todos juntos, pues vamos a darles un aplauso colectivo también. Porque ahora ha llegado vuestro turno, el turno de preguntas. Seguro que ya, como decíamos antes, traíais alguna en mente. Quien dice pregunta, dice sugerencia, propuesta, en fin, cada uno que lo valore, pero seguro que han ido surgiendo otras cuantas más por el camino, así que este es el turno. Estarán mis compañeros y compañeras distribuidos por la sala para poder acercaros el micrófono. Protocolo COVID, no se puede agarrar el micrófono, pero ellos y ellas os lo van a acercar, así que os vamos a escuchar perfectamente. Empezamos con la ronda de preguntas, con el primero que se anime a romper el hielo. Estamos aquí en familia, fuera vergüenzas. Que prime la curiosidad. Ahí he visto una mano. ¿Esto parece una subasta? No, me la he imaginado. Vale, vale. Aquí sí que hay una mano. Pues rompemos el hielo, muchísimas gracias. Y a partir de ahí, que fluya. ¡Hoy protocolo COVID! Es que es un gesto instintivo, yo lo entiendo, trae para acá, pero no se puede. Buenas tardes. Le quería una pregunta a Imanol. En esto de la proliferación de las áreas verdes, ¿no?, y su protección, por ejemplo, en el anillo verde, yo tengo perro, entonces paseo mucho por el anillo verde, por el parque de Sansomendi, y las basuras. O sea, yo creo que es una contaminación que hay, los botellones. Vas el sábado o un domingo al anillo verde y es una contaminación. Entonces, no solo basta con que plantemos árboles, flores, sino que qué se va a hacer respecto a las basuras. Funciona muy mal. Lo siento. Deberíamos de tener aquí a diferentes departamentos del ayuntamiento para poder responder esto. Pero bueno, uno, un poco siendo irónico, señal de que se usan esos espacios verdes, ¿no? Aunque sea para botellón, pues bueno, por lo menos la juventud decide disfrutar del espacio verde y luego dejarlo como lo deja. Dos, es que no sé cómo responderte. O sea, al final es una cosa cultural, ocurre aquí, ocurre seguro en Arrasate, ocurre seguro en Lugo. Pues nos tenemos que poner las pilas y bueno, pues igual tiene que ver, desde luego siempre se puede limpiar y se limpiará, o sea, pasará el camión, tardará un día, tardará dos, pasarán los estos y a la semana siguiente se repetirá. ¿Solución? Pues no sé, igual hay alguien en la sala que lo tenga. Capital social, o sea, educación en el colegio, desde luego, sí, y no callarse, ¿no? Ingirió marihuana, claro, después tuve que ir a la veterinaria y estaba intoxicado. Entonces, vamos sumando cosas y eso mismo puede pasar con un niño, o sea, los niños y los perros cogen todo lo que hay. Desde luego. Y salimos a pasear y vamos. Bueno, igual es un mensaje que nos podemos aplicar todos, ¿no? Al final,
el que, ¿cómo es el dicho este? El que calla, otorga. Bueno, pues igual es más ese valor social o ese capital social de, joder, hey, que este también es mi parque. O sea, que es desagradable decir esas cosas. O cuando uno echa la colilla, o cuando el perro mea en la farolita y no echa el chorrito de agua. Pues sí, desde educación nosotros sí que estamos trabajando. Tenemos programas con las escuelas. A los adolescentes, pues es más difícil de influirles. El riesgo que A ver lo corres. que te dicen, ya. Pues sí, eso. Pero importante la educación. Yo creo que hay que poner mucho énfasis para todo esto del medio ambiente en la educación. Sí. Y eso, bueno, eso ya está ocurriendo. Eso ya está ocurriendo. Ojalá. Pero has hecho una pregunta difícil. ¿Más preguntas? / comentarios, sugerencias, propuestas. Hay. Mi pregunta es, bueno, se ha hablado de cambio climático y temperatura, sobre todo, cómo va a afectar la temperatura a la mortalidad, pero me gustaría saber, porque habéis tocado por encima un poco los vectores y las enfermedades emergentes, etcétera, ¿cuál es la previsión, si es que la hay, de llegada de estas enfermedades, pues malaria, zika, chikungunya, dengue, etcétera, etcétera, a nuestro territorio? Porque, por ejemplo, mosquito tigre, pues ahora mismo la Albufera de Valencia es el territorio de Europa con más mosquito tigre. Y hay mosquito tigre en Euskadi. Entonces, ¿hay alguna previsión de esto? O... Gracias. Nada, gracias a ti por tu pregunta. Bueno, previsiones, hay estimaciones. En cambio climático es muy difícil cuantificar las cosas, porque sobre todo en el tema de los vectores, porque son organismos vivos. Está claro que el aumento de la estación cálida, el aumento, como he explicado, el rango geográfico en el que estos vectores pueden vivir, reproducirse, etcétera, pues es muy determinante, ¿no? Por supuesto, todo el litoral mediterráneo ya ya son endémicos, ¿no? Es decir, ya no son importados esos vectores, sino que ya hay casos propios. Desde la salud pública que se está haciendo, hay una red que se llama Mosquito Alert, en la que es una red de vigilancia epidemiológica en la que se van detectando, monitorizando los diferentes casos que se van reportando por estas enfermedades. Primero, para avisar a los médicos de atención primaria, pues que se empiezan a encontrar más picaduras de garrapata, más picaduras de mosquito inusuales, que no son las típicas de los mosquitos que habían visto hasta ahora, para que empiecen a notificar. Se está construyendo una red de notificación y a partir de ahí un sistema de vigilancia epidemiológica. Además, no solo influye el aumento del rango de temperatura, sino, por ejemplo, el tema de las inundaciones y sequías también es determinante. ¿Por qué? Porque con las sequías también se quedan residuos de aguas estancadas. Eso hace que prolifere también mucho las poblaciones de mosquito, y con las inundaciones también vuelve a pasar lo mismo. Entonces, es una magnitud difícil de cuantificar, pero sí que se está viendo a nivel global que en las zonas, por ejemplo, que hay malaria, se está intensificando el número de malaria, y en las que no había malaria están apareciendo. Influyen, por supuesto, otros fenómenos como la globalización, la capacidad de movimiento actual, es decir, el que nos podamos transmitir con estos viajes, ¿no?, internacionales que hacemos, esos vectores también. No solo es causa del cambio climático, pero sí que está influyendo de forma determinante en lo que es la nueva detección de casos de estas enfermedades en zonas donde habitualmente no habían aparecido. Y la cuenca mediterránea es una zona de especial vulnerabilidad, pues como comentaba, pues fenómenos de inundaciones, sequías, y que ofrecen un entorno agradable, ¿no?, para este tipo de vectores. Cuéntalo tú. No, que vamos a ver, el tema en relación al cambio climático,
lo que ha dicho Cristina, lo que hemos visto antes, es que no es un problema, son múltiples problemas. O sea, no es solamente el aumento de las enfermedades transmitidas por vectores, es que estás hablando también del aumento, por ejemplo, de la contaminación atmosférica, estás hablando del aumento de las olas de calor, estás hablando del aumento de las sequías, estás hablando del aumento de los incendios forestales. Entonces, eso a nosotros lo que nos está llevando es, como apuntaba Cristina, a hablar de planes integrados. O sea, no tiene sentido. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando se produce una ola de calor en España, muy probablemente está relacionado con intrusión de polvo del Sáhara. Cuando llega polvo del Sáhara, además de subir la contaminación por partículas que trae el polvo, sube la temperatura, pero también sube el NO2 y sube el ozono. Pero también hay más incendios forestales y también hay más sequías. Entonces, eso a lo que nos lleva, viendo todo el problema que hay, es a proponer que las autoridades, en vez de hacer un plan, ojo, un plan contra altas temperaturas, hagamos un plan que integre a todo esto. O sea, por ejemplo, la gente no sabe que cuando hay un incendio forestal aumenta la mortalidad por contaminación hasta 400, 500, 600 kilómetros. En España, ojo, esto no son datos de estudios de Estados Unidos, son datos hechos por nosotros en España. Por lo tanto, no tiene sentido a un problema global hablar de planes específicos para el calor, para el mosquito, y parece que esa es la tendencia que ha habido hasta ahora. Bien, pues nosotros lo que proponemos, y así se ha hecho saber a las autoridades correspondientes, es dar un plan integrado, que integre todo eso, y planes que sean capaces de dar una respuesta a todos los problemas que están ocurriendo. Y cosas que ya sabemos, por ejemplo, un estudio que hicimos para, no sé, para Zaire creo que fue, ¿no? Vimos que 4 semanas después de una inundación, aumentaban los casos, eso es, en Lusaka, en Zimbabue, aumentaban los casos de malaria. Bien, o sea, que digamos que nosotros tenemos las herramientas para poder predecir cuándo se van a producir ese tipo de infecciones. Claro, pero que lo sepamos esta señorita y yo, esta señora y yo, no sirve de nada, hay que transmitirlo a los médicos de atención primaria. Bien, pues esa es la lucha en la que estamos, la pelea en la que estamos. ¿Se está consiguiendo? Yo te diría que no. Otro diría, bueno, algo estamos consiguiendo. Pues bueno, poco a poco vamos consiguiendo cosas, pero hay que seguir empujando porque quien piense que tiene la solución para los impactos en salud del cambio climático, que es algo fácil, es que creo que desconoce realmente el problema, porque, como ha puesto Cristina en una transparencia, esto sí que es una epidemia. Y no hay vacuna, ni no va a haber vacuna. Y los científicos no tenemos varita mágica para decir, eso está resuelto. No. Y ese es el problema, y además el problema no va a ser nuestro. Además, se lo vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y seguimos sin bajarnos del burro. O sea, y seguimos. Ayer leía que, bueno, y ya me callo porque si no monopolizo yo toda la mesa. Ayer leíamos que, por ejemplo, China no va a invertir más dinero en centrales térmicas de carbón fuera de su territorio, pero en su territorio sí. Y leíamos también que está aumentando las emisiones de CO2, han aumentado un 2% con respecto a las que tuvimos en 2019. A pesar de la pandemia. A pesar de la... No, eso fue en el 20. En el 19, un 2%. Entonces, por un lado te están diciendo que si queremos quedarnos en 1,5, que es imposible, tenemos que dejar de emitir ya. Y por otro lado, esto es un brindis al sol, porque todo el mundo va a su bola. Entonces, cuando decimos, yo firmo ahora mismo que con 3,5 grados en el 2100, ¡hola, loco! Ojalá nos quedemos en 3,5. Además, también me callo. El cambio climático tiene de pernicioso que los países que menos han contribuido a tener este problema son los que más duramente van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Es decir, los países más empobrecidos que no se han desarrollado
como hemos hecho otro resto del llamado primer mundo, ¿no? Países más ricos, son justo los que menos contribuyen los que más van a sufrir las consecuencias. Entonces, por eso se habla mucho de que la transición ecológica o la transición energética tiene que ser justa, tiene que ser social, tiene que tener estos factores en cuenta. Pues ojalá lo consigamos, ¿no? Por lo menos mejoremos en todo lo posible. Tampoco os queremos dejar chafados. ¿Quieres hacer otra pregunta? No sé si hay alguna más. Es que a mí no me han puesto el marcador. Estoy un poco también ahora pensando cómo iremos de tiempo. Ya me harán alguna señal. De momento podemos apurar un poco más, que merece la pena. Escuchamos otra pregunta. Buenas. Bueno, es para hacer una pregunta y luego también un par de reflexiones. Habéis hablado del cambio climático y, bueno, el último informe del IPCC lo que ha dicho ha puesto énfasis en los puntos de no retorno, los tipping points, ¿no? No se espera que el cambio climático sea algo gradual, ¿no? Sino que se produzcan en determinados momentos igual cambios abruptos, ¿no? Por ejemplo, pues un tipping point podría ser el permafrost o la corriente atlántica del Atlántico, ¿no? Entonces, ¿cómo puede suponer que esa ralentización de la corriente atlántica, por ejemplo, pueda traer un invierno más crudo a todo el hemisferio norte, por ejemplo, a Europa? Vale, eso por un lado. Y luego también, no se ha mencionado, pero también se puede decir que hay en el planeta Tierra ahora unos determinados puntos que se llaman hotspots, y que se denominan temperatura de úlbedo húmedo, ¿no? Donde no se puede vivir, porque tu cuerpo, aunque empieces a sudar, que no te va a servir para nada, te vas a morir por un golpe de calor. Y luego, bueno, como reflexión, ¿no? ¿Qué actuación integral se puede hacer? Pues bueno, pues una crítica al sistema, ¿no? Al crecimiento, ¿vale? Porque este problema ya lo avisaron unos señores en la época de la década del 70 en su informe Los límites del crecimiento. Este problema ya venía muy de atrás. Entonces, bueno, nos encontramos esta situación. Y una pregunta para terminar a Gorka y a UNAS. Si, por ejemplo, ¿no? de los medicamentos que van a parar al medio, por ejemplo, a un río, al medio acuático, ¿se ha establecido algún porcentaje o es discriminatorio el hecho cuánto tenemos de residuos provenientes de medicamentos para uso humano y cuántos, por ejemplo, tenemos procedentes plaguicidas o fármacos de uso agroindustrial, por ejemplo, ¿no? A ver si tenéis algún dato, a ver qué cifras o qué porcentaje pertenece a uno o a otro. Bueno, es difícil contestar a la pregunta porque hay medicamentos que son de uso exclusivo veterinario, ¿no? O agroindustrial, con lo cual su aparición en el medio ambiente pues, responde a ese uso. Pero hay otros que se usan en ambas, ¿no? En medicina humana, medicina animal, etcétera, con lo cual tú puedes hacer una estimación en base al consumo que ha habido en una población determinada humana respecto al consumo que haya habido en veterinaria o en uso agroalimentario. El problema es que así como el consumo de medicamentos de uso humano está más o menos medido, no te creas que es tan fácil saber el consumo de determinados medicamentos en determinados ámbitos, para el consumo de medicamentos de uso veterinario los datos son todavía menos. O sea, quitando antibióticos en Europa y en algún otro lado, no hay datos de consumo de medicamentos veterinarios. Y hemos hecho un estudio sobre el impacto que tienen los medicamentos que se utilizan en mascotas, ¿no? En el medio ambiente, que es muy interesante, y no hay datos gratuitos para saber cuántos medicamentos se utilizan en mascotas. Hay que pagar a institutos. Yo solo quería sumar un dato que igual durante la conferencia no hemos aportado, ¿no? Porque instintivamente cuando penséis en que hay fármacos en el medio ambiente, lo más sencillo quizás es medir o pensar en un río o en el agua de un lago. Obviamente están en concentraciones muy, muy bajitas, ¿no? No hay grandes concentraciones como es de esperar. Quizás según vaya pasando los años, ¿no? Habrá que ir monitorizando, ¿no? Pero paradójicamente estas bajas concentraciones a veces también son muy perniciosas, ¿no? Porque no hemos hablado de la resistencia a antibióticos o de las alteraciones que se pueden producir por antivirales en bajas concentraciones. Quizás
en especies que contienen gran cantidad de virus en su interior, ¿no? De hecho, uno de los puntos de trabajo de esta concentración tan baja residual, por ejemplo, de antibióticos, es precisamente que esos microorganismos que están en contacto con el agua o con esas matrices estén expuestos a esa baja concentración antibiótica suficiente para que vivan, pero al mismo tiempo se fomente la generación de resistencias, que luego en un momento determinado, pues ya sabéis que precisamente es uno de los grandes problemas también a los que se enfrenta la medicina y la humanidad, ¿no? El hecho de que vayan aumentando esas resistencias y tengamos cada vez pues antibióticos menos eficaces para hacer frente a las enfermedades infecciosas. ¿Más cuestiones? Por ahí hay una. Hola, iba a hacer una pregunta para UNACS. Os habéis cruzado. Que habéis expuesto que una de las soluciones será que los médicos prescriban en verde. ¿En este momento se podría prescribir en verde algún medicamento o todavía no hay estudios de eso? Y la otra cosa es que trabajando en farmacia, aparte de reunir en la farmacia de hospital, por ejemplo, tener los puntos de recogida de los medicamentos caducados, etcétera. ¿Qué otra cosa podemos hacer los que trabajamos en farmacia para disminuir la contaminación de los medicamentos? Bueno, prescribir verde se dice muy fácil, pero es muy difícil de hacer. Ya prescribir es algo muy complicado. Hay que diagnosticar al paciente, seleccionar muy bien un medicamento que sea eficaz y seguro, y además le vamos a pedir encima que se degrade fácil. O sea, es una cosa que queda muy bien sobre el papel, pero yo creo que necesita un desarrollo de muchos años todavía para aplicarlo en la vida real. Esto no quita para que no se puedan ir dando pequeños pasos. Hay una iniciativa en Estocolmo, en Suecia, en la que se ha creado una guía de atención primaria, una guía farmacoterapéutica de atención primaria, en la que los médicos tienen cuáles son las listas de medicamentos de elección o a usar preferentemente para determinadas patologías. Y lo que han hecho allí es poner un color, ¿no? Verde si no hay problemas medioambientales, ámbar si hay cierto riesgo y rojo, este medicamento es un peligro para el medio ambiente, con lo cual el médico tiene esa información disponible en la consulta. Pero es un elemento más en la compleja decisión de lo que es prescribir. Entonces, ¿qué peso le damos a cada cosa también, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. Y luego la segunda pregunta, perdona, Evelyn, nada, es ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, no tirar medicamentos a la basura ni por el váter, que es sorprendente en los estudios la cantidad de medicamentos que no se recogen, o sea, con lo cual la gente los está tirando a la basura o al váter, llevarlo siempre al punto sigre. Pero es verdad que yo creo que hay un recorrido todavía por hacer, curiosamente, en la gestión de residuos en los hospitales. Está mejor montado todo el sistema SIGRE, ¿no?, para lo que es la farmacia comunitaria, que lo que es la gestión de residuos en los hospitales, medicamentosos en concreto. Sí, yo solo quería decir que precisamente por eso el hacer hincapié en la educación, ¿no?, en la formación, también de los futuros profesionales farmacéuticos sanitarios. Como dice SUNACS, la correcta recogida, ¿no?, el no disponer y tirar esos medicamentos. Y quizás de cara al futuro, esa especie de equilibrio que a veces se establece entre las medidas regulatorias, ¿no?, que se establezcan para la industria farmacéutica, ¿no? A veces cuanto más evidencias hay, quizás avanzará también los aspectos regulatorios. A ver, esto es un símil, y no tiene nada que ver ni quizás ocurra, ¿no?, pero igual que con los vehículos, ¿no?, de gasolina, diésel, se ha ido produciendo un proceso de electrificación, ¿no?, para precisamente reducir emisiones. Quizás estamos en la antesala, ¿no?, también de cara a la industria farmacéutica, de ir haciendo un diseño que no siempre será posible, lógicamente, pero quizás un diseño químico en muchos de los medicamentos, habrá que ver con los biológicos qué ocurre, ¿verdad?, para que sean igualmente eficaces y seguros, lógicamente, para la salud humana y veterinaria, pero sean más biodegradables, más amigables, ¿no?, con el medio ambiente, ¿no? De esa manera, esto, pues lógicamente, facilitaría mucho, ¿no?, la salida al problema. Vamos igual con la que se había quedado en la cola. Hola, buenas tardes. Bueno, pero me viene bien porque está muy relacionada. Bueno, yo tengo dos preguntas, una es para Gorka y unas que están relacionadas con este tema. ¿Y tenéis algún estudio o algún dato en el que se pueda saber la farmacocontaminación si es debida
al uso habitual de medicamentos necesario que, bueno, pues los necesitamos y por algún sitio tienen que ser eliminados, o al mal uso, es decir, no llevarlo al SIGRE, tirarlo por el váter, que eso hay mucho. ¿Tenéis algún estudio o datos? Sí, hay muchísima bibliografía y parece que los últimos datos apuntan a que la principal vía de entrada en el medio ambiente es la excreción normal y corriente. Bueno, aunque como bien ha explicado Gorka antes, pues depende del sitio, ¿no? Hay en la India, etcétera, en sitios donde se fabrican muchísimos medicamentos, hay zonas que tienen una contaminación eminentemente industrial, pero nuestro entorno es por consumo. Así que no hay que culpar a nadie por tomarse un ibuprofeno. Es que ahora mismo no tenemos nada mejor que hacer. Simplemente el ibuprofeno, pues hay una parte que se excreta y acaba en el río. Para Imanol, bueno, que has hablado pues, del plan urbanístico que se ha realizado en los últimos años en Vitoria y sobre todo pues, en el plan de movilidad, ¿no? Yo ahí, bueno, he echado en falta, o bueno, igual no es una pregunta, igual es una reflexión, pero ¿se ha tenido en cuenta algún tipo de implementación para la utilización de los vehículos eléctricos particulares? Yo personalmente tengo un coche eléctrico y me tengo que ir ni te digo dónde, a cargarlo si no lo cargo en casa. Por ejemplo, no tengo ningún tipo de ventaja por utilizar ese tipo de coche que no contamina, que en otras ciudades, por ejemplo, más grandes, sí tendría, aunque llevo mi pegatina de emisiones cero. No sé, ¿eso se ha contemplado? Porque reducir el parque de coches me parece muy complicado si no se incentiva el utilizar otro tipo de vehículo aparte del transporte público, ¿no? Pero bueno, hay gente que necesita utilizar el transporte privado. Y una buena opción sería un coche eléctrico, no un híbrido, un eléctrico solamente, que es con el que más problemas te puedes encontrar. Bien, a ver, medidas que se estén tomando para fomentar el coche eléctrico, aparte de electrolineras, en este momento no soy consciente de que haya más. Prácticamente no hay, te lo digo por experiencia. O sea, sí que hay alguna intención de abrir alguna electrolinera, pero no me consta de que haya, pues yo que sé, alguna ventaja de menor coste para aparcar o alguna ventaja fiscal o algún incentivo. Por ejemplo, sí que se paga un poco menos, ¿no? Pero me refiero, pues eso, una facilidad pues, de aparcamiento o pagar menos en la OTA, por ejemplo, no sé, ese tipo de cosas. Bueno. O lo mismo que se reservan plazas de parking para determinados casos, pues para esto también, por ejemplo. Para eléctrico, ¿no? O sea, para fomentar también esa transición a... Eso es, bueno, que pues, se me ocurre. Por eso te digo que más que una pregunta es casi una reflexión o una sugerencia. Sí. Bien, yo me llevo la sugerencia a los que están trabajando en la revisión del plan, así que podría ser interesante, o sea, es una aportación interesante y puede que ya esté contemplada, no te digo que no. Un poco la apuesta en cuanto a esa reducción del espacio que se le da en la vía pública al coche y también ahí queda un ejercicio por hacer que es guiar, ¿no? O sea, igual un poco... Lo que siento es, o sea, lo que me estás contando entre líneas leo también, joder, yo como ciudadano, vale, se me está quitando espacio para el coche, pero es que voy a necesitar el coche, ¿cómo me lo monto, no? Entonces, bueno, ahí hay una tarea también de guiar a la ciudadanía en cómo dirigir esa alternativa al coche. Es decir, por ejemplo, si supón que vives en Otazu, ¿no? Y vienes todos los días en coche, o vives en Alegría, me da igual. Bueno, pues ¿qué herramienta tienes para saber cómo puedes llegar al centro dejando el coche en la entrada ahí en esmaltaciones, en algún parque, ¿no? Bueno, pues eso se podría dirigir mejor, ¿no? O sea, ese perfil de ciudadano que por cualquier razón se tiene que meter en la ciudad en coche, pero luego podría disfrutar del transporte público, se puede dirigir todavía mejor de lo que se dirige hoy en día. Hoy en día dependemos de Google Maps, ¿no? Podemos aspirar a algo más, a algo que nos guíe un poquito más, a algo que nos marque bien claro cuáles los espacios libres que tienen los parques disuasorios, los parkings en las afueras y cómo me conecto al transporte público, etcétera, etcétera. Pues sí, ahí hay trabajo por hacer, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas están escritas, están puestas y es un ir avanzando. O sea, esto son todavía años de recorrido que quedan por hacer. Pero bueno, toda la aportación suma. Así que gracias, Bay.
Pues muchísimas gracias por las preguntas. Lamentablemente el tiempo aprieta, así ha estado también Julio pendiente del marcador y efectivamente el tiempo corre, sobre todo en buena compañía. Así que vamos a darles las gracias a Imanol Zabaleta Altuna, Gorka Oribe Arroyo, Unax Lerchundi Echevarría, Julio Díaz Jiménez y Cristina Linares Gil por haber compartido todos estos momentos y conocimientos. Les despedimos ya y les damos las gracias por su presencia hoy aquí, por su disposición además para responder a las preguntas formuladas. Y del mismo modo que inaugurábamos oficialmente este encuentro, también lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a escuchar a María Ángeles García Fidalgo como directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba y, por lo tanto, anfitriona en la tarde de hoy. Ella es además facultativa especialista en radiofísica hospitalaria y tiene una amplia experiencia en investigación, innovación y gestión, además de experiencia docente y divulgadora, lo cual es perfecto porque ya hemos dicho que la divulgación es esencial para comunicar la labor, en este caso, de la ciencia y de la investigación. Así que le damos un fuerte aplauso, por favor. Arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin, mila esker etortzeagatik. La verdad es que ha sido un gustazo disfrutar estas casi 3 horas en muy buena compañía. A mí se me han pasado volando y de lo que sabía a las 6 de la tarde a lo que sé ahora, espero que no se me olvide, que ese es el problema de la mala memoria, pero desde luego ha sido muy, muy productiva esta tarde. Agradecer, por supuesto, a los ponentes, gracias Julio, Cristina, Imanol, Unax, Gorka. Ha sido un placer teneros como profesionales y como personas. Hemos disfrutado antes, ¿verdad?, de una comida súper agradable y la verdad es que muy ilustrativa. Dar las gracias al alcalde y al ayuntamiento por facilitar el Palacio de Congresos y ser participantes activos de este encuentro. Al viceconsejero de Salud por su asistencia y, por supuesto, a la ciudadanía. A los que habéis venido de forma presencial, muchas gracias. Y los que se han conectado online, me han chivado por ahí que igual más de 140 personas han estado también presentes escuchando este acto desde sus casas. Pues llegamos al momento de la clausura del encuentro con la ciudadanía. Este acto está enmarcado en las 22ª Jornadas de Investigación e Innovación de Bioaraba. ¿Y qué es Bioaraba? Es un instituto de investigación sanitaria y es fruto de la asociación del Departamento de Salud del Gobierno vasco, la Universidad del País Vasco, Osakidetza y la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria, BioEF. Y uno de los objetivos de este instituto es la divulgación a la sociedad de los avances científicos aplicados a la salud. Este modelo de aproximación ciencia-sociedad debe contar con el mayor número de actores procedentes de la comunidad investigadora, la política, la comunidad educativa, el sector empresarial y las diversas entidades de la sociedad civil, entre otros. Con este encuentro, con la ciudadanía, incentivamos los procesos de participación diversos e inclusivos. Este año, el lema elegido ha sido Salud y Medio Ambiente. ¿Por qué lo elegimos? Es que en Bioaraba creemos necesario abordar este tema para incluirlo en el debate social, en la calle, para que empecemos a tener conocimientos básicos sobre el impacto del medio ambiente en la salud y entendamos lo que puede suponer en nuestra generación y en las venideras. Se necesita también más investigación sobre el cambio climático para ser capaces de prevenir sus efectos y, por supuesto, poner en marcha ideas innovadoras que puedan paliar su impacto en salud. Precisamente esta semana habréis oído que se ha concedido el Nobel de Física a 3 investigadores que han estado investigando sobre los patrones ocultos del clima. Gracias a sus investigaciones, algunas de ellas iniciadas ya en los años 60, hoy ya no cabe duda de que las emisiones de CO2 son responsables del aumento de la temperatura global. Entonces, se sentaron las bases para el desarrollo de los modelos climáticos actuales, con los que se puede predecir ese aumento de temperatura y el impacto de lo que hoy nos han contado Julio y Cristina. Ya no podemos decir a nuestras futuras generaciones, es que no sabíamos. En Álava tenemos la suerte de contar con personas e instituciones comprometidas, referentes a nivel nacional e internacional y con voluntad de trabajar en equipo desde los diferentes aspectos del problema. Aprovechémoslo. Asegurar que el sistema de salud responda
a las consecuencias de las amenazas del cambio climático es vital. Y desde el Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba intentamos adquirir formación, experiencia, junto con nuestro personal clínico investigador, para ser un agente más en los equipos de investigación e innovación del territorio alavés. Las soluciones, como ya han dicho los ponentes, vienen de todos. Esto es algo global, no vale con el esfuerzo de unos pocos, así lo hemos visto reflejados en las charlas. Así que es de destacar y de agradecer la participación ciudadana. Sin vosotros esto no es posible, así que bueno, pues me quedaría con esta frase para resumir el evento. Parte hartu eta eraikin, participa y construye. Tenemos la responsabilidad de participar activamente en este tipo de actividades, como profesionales y como sociedad en general, para precisamente eso, generar ideas, proyectos, sugerencias, reflexiones, lo que hemos visto aquí, porque sin darnos cuenta construimos y contribuimos a la mejora de salud. Así que acabo aquí ya porque os animo a que en la siguiente edición, que ya será la 23ª, sigáis participando. Estamos abiertos a sugerencias, ideas. Nos gustaría que el lema del año que viene también fuera participativo y que fueran sugerencias e ideas de lo que queréis que se hable aquí. Ya nos encargaremos entre los organizadores de conseguir a los mejores ponentes, como este año. Quiero dar las gracias a todas las instituciones por su apoyo incondicional para que BioAraba sea un referente de investigación e innovación en salud en Álava. Tenemos mucho trabajo por delante y mucha ilusión. Que sepáis que, bueno, como ya ha dicho Edurne, este evento se está emitiendo en streaming y estará disponible además en el canal de YouTube. Os esperamos en la siguiente edición de nuestras jornadas. Hurrengor arte eta mila esker bihotxez. Eskerrik asko, María Ángeles García Fidalgo, BioAraba Osasun Ikerketa Institutuko zuzendari zientifikoa. Muchísimas gracias a María Ángeles García Fidalgo como directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba. Al final voy a redundar en lo que nos decía ella ahora, en los agradecimientos, sobre todo a vosotros y a vosotras, por vuestra asistencia, por vuestro interés en asuntos tan importantes y por vuestra activa participación también esta tarde. Sigamos atentos a la impagable labor de la comunidad científica, lo cual no significa que, por impagable que sea, no tengamos que exigir que se pague, porque no se paga como se debería. Así que apoyemos siempre la investigación, defendamos siempre la importancia de invertir en ella, que al final no es otra cosa que invertir en nosotros mismos y en nuestro futuro y el de los nuestros, ¿no? Así que si en algún momento hemos sido conscientes de la importancia de la labor de la investigación, creo que es evidente que es este, ¿no? Y que en el contexto de la pandemia, la ciencia, además de la labor de grandísimos profesionales de la sanidad, pues una vez más nos ha hablado literalmente, en este caso, la vida. Así que yo creo que vamos a seguir teniéndolo siempre presente. Os espero, como nos decía en este caso María Ángeles García Fidalgo, en la próxima edición, en la que ya se empezará a trabajar y esto os incluye a vosotros y vosotras. Así que eskerrik asko guztioi, agur.